La aparición del intelecto permite al hombre desidentificarse de su organismo psicosomático, de su yo, del moi, mí. La idea mi yo es desidentificación del yo. Gracias a esta idea, no soy más un yo como el animal, sino que tengo este yo, soy el propietario de mi manifestación. Pero cuando concibo la idea mi yo, no me contento con ser esta idea, sino que la formulo. No me contento con ser este yo, con mayúsculas, I en inglés, que no es mi yo, o sea, este yo que somos todos, sino que formulo la idea consciente, yo, con mayúsculas, el yo, no podría aparecer sin esta formulación. A partir de entonces, al concebir formalmente la idea yo, que me desidentifica de mi yo pequeño, me identifico fatalmente con esta idea formal. El intelecto, habiendo encarnado la idea de yo pequeño o yo con mayúsculas en palabras, puede fabricar la idea de yo. La idea de la idea de yo, ¿no? Y la idea de la idea de la idea de yo, volvemos a encontrar aquí los dos espejos cara a cara, pero estos dos esfuerzos sucesivos de desidentificación no me hacen escapar de una forma mental, sino para caer en otra, con la que de nuevo me identifico. El intelecto me hizo escapar de mi forma orgánica particular, pero no logra hacerme escapar del dominio general de la forma. Rompió los límites estrechos de mi yo, pero el dominio en el que entonces me introdujo no es ilimitado. Es solo un dominio cuyos límites pueden ser ampliados indefinidamente sin jamás ser abolidos. El intelecto me ha liberado de lo finito solo para encerrarme en el infinito matemático. Mientras que el infinito metafísico es lo ilimitado, el infinito matemático tiene límites indefinidamente extensibles pero siempre existentes. El infinito matemático es solo lo indefinido. Así pues, la posibilidad de concebir la idea de un ego, como implica la necesidad de nombrar a este ego, me coloca en una extraña prisión, con muros de extensión indefinida, pero prisión al fin. Me escapo de una forma finita para recaer, a lo que se le llama la caída original, en la forma general indefinida, y ahora ninguna forma me puede liberar. Gracias a mi intelecto trasciendo mi yo psicosomático con el yo con mayúsculas, pero mi intelecto formal es impotente para trascender esta idea del yo con mayúsculas. ¿Por qué no me eleva mi intelecto hasta el yo infinito, sin nombrar a este yo y sin encerrarme así en un yo indefinido? Porque el intelecto humano aparece en un animal, en un yang individualizado, una máquina que tiende automáticamente hacia su afirmación individual, una criatura que capta todo lo que no es su yo particular según una perspectiva dualista, sujeto-objeto. Y a causa de este automatismo de captura, el intelecto solo comienza a funcionar con la formación de palabras, captura de ideas conscientes formales. No puedo acceder a la idea del yo sin formular la palabra yo, y no puedo formular la palabra yo sin ser prisionero de mi propia formulación. Hay por lo tanto una evidente contradicción interna en la conciencia intelectual formal. La nueva prisión en la que me encierra mi intelecto, al liberarme de los límites de mi organismo, es una prisión bastante especial, ya que ha sido construida en su totalidad por el mismo prisionero. Es ilusoria. El hombre no es prisionero, pero todo sucede en él como si lo fuera. Dicho de otro modo, su prisión es imaginaria. El yo, es decir, la idea que el hombre se hace de sí mismo, es una formación imaginaria. Cuando el sabio oriental desestima al hombre
que le ha hablado largamente sobre su vida, aconsejándole que reflexione sobre la siguiente cuestión: ¿quién es el yo del cual tanto me has hablado? Dirige su reflexión hacia nuestra ilusión fundamental. La representación que está en el intelecto del hombre detrás de la palabra yo es una forma fabulosa o monstruosa en el sentido literal del término. Los monstruos míticos, la sirena, el centauro, el grifo, son criaturas en las que coexisten anormalmente partes tomadas de criaturas diferentes. Encontramos en una coexistencia formal imposible nociones inconciliables en el plano de la forma, las nociones de universal y de individual. ¿Qué queremos decir al afirmar que estas nociones son inconciliables, universal e individual, en el plano de la forma? Para eso vamos a ver primero cómo la metafísica, al dirigir nuestra intuición intelectual más allá de la forma, evoluciona con facilidad entre oposiciones aparentemente contradictorias. Están, por ejemplo, los dos conceptos de principio y manifestación. No puedo concebir formalmente su conciliación, no puedo crear una forma mental, una palabra que exprese el resultado de su conciliación, pero puedo muy bien concebir la idea de que se concilien. Si bien no puedo formular en una palabra la idea de que lo universal y lo individual en realidad son uno, o, con más exactitud, lo uno, con mayúscula, que forman al conciliarse, pero puedo muy bien concebir la existencia de esta unidad. Es lo mismo para las dualidades, trascendencia, inmanencia, general, particular. Como bien recordó Guénon, el misterio no es inconcebible, es sólo informulable. Etimológicamente la palabra misterio significa lo que no se puede decir. El misterio es una comprensión que no podemos captar y expresar mediante la conciencia formal, que no podemos pues tener como un sujeto tiene un objeto, bajo una perspectiva dualista, pero es una comprensión en la que nuestro intelecto puede residir. El hecho de que yo no pueda ver mi propio ojo no impide que tenga conciencia de ser un ojo que ve. Pero lo que es fácil en metafísica se vuelve imposible cuando se trata del ego implicado en su propia vida, porque el ego, que es el yang individual, es formal. La concepción que el hombre tiene de sí mismo no podría ser abstracta, más allá de la forma, ya que está en función de lo que el hombre vive en concreto. En la inmensa mayoría de los seres humanos, esta concepción no se explicita, pero es necesariamente explicitable, formulable, puesto que reside en el plano formal donde se desarrollan todos los fenómenos de la vida. Y es debido a que la concepción que el hombre tiene de sí mismo es formal, que las contradicciones aparecen en él de manera inconciliable, imaginaria. Estudiemos qué hay en el intelecto del hombre cuando dice yo. El yo es la idea de yo. Es pues distinto del yo, de todos los aspectos posibles de su manifestación psicosomática. Poseedor del yo, es independiente de éste, lo percibe como un objeto y no es este objeto. Este yo sujeto, distinto de la manifestación relativa, no podría ser él mismo relativo, entonces es un sujeto absoluto. Distinto del yo individual, no podría ser el mismo individual, es pues universal. Distinto de los fenómenos, no podría ser el mismo un fenómeno, es pues noumeno, es realidad absoluta. Pero esta idea del yo se construye sobre el yo y constituye la integración de consonancias y disonancias que son sus formas.
el yo, integración de elementos que entran en su constitución. Suponía necesariamente estos elementos, independiente de estos elementos en su misma esencia, dependía de ellos en la práctica, es decir, en cuanto se sentía existir, en cuanto era conciencia animal. Del mismo modo, el yo, independiente de las formas, del yo en su esencia, depende del yo en la práctica, es decir, en cuanto se piensa a sí mismo, en cuanto es conciencia intelectual. Así pues, aun siendo realidad absoluta, participa de la realidad relativa del yo. Aun siendo universal, participa de la individualidad en la práctica. Se lo concibe necesariamente a la vez como no individual y como individual. Puedo imaginar que pude haber sido Julio César o Juana de Arco, o un perro, o un árbol, o una piedra, pero no puedo imaginarme distinto a como soy, sin imaginar que soy otra persona u otra cosa. En cuanto es aquello en función de lo que vivo, el yo se concibe necesariamente como encarnado, aunque haya nacido distinguiéndose de la carne, se concibe necesariamente en el espacio-tiempo, aunque haya nacido distinguiéndose del yo espacio-temporal. La necesidad filosófica de expresar el yo de manera que concilie lo inconciliable ha llevado al hombre a la noción ficticia de persona. Esta noción rechaza lo individual. La persona humana no es el individuo animal, pero aunque escape de lo individual, no es tampoco lo universal, donde se desvanecería como entidad. Permanece a medio camino, en la frontera, sin tener más realidad que la línea que separa una zona de sombra de una zona de luz. El yo es concebido por el hombre al distinguirse del yo temporal, por lo tanto escapa al tiempo. Pero tampoco es concebido como intemporal o eterno, pues eso supondría que jamás ha aparecido, que jamás ha nacido. Ahora bien, bajo nuestra perspectiva, nació con el intelecto. Permanece también aquí a medio camino entre lo temporal y lo intemporal. Se lo concibe como si tuviera un comienzo, pero como si debiera durar perpetuamente. El hombre piensa que nació un día determinado y pretende que algo que nació así durará perpetuamente más allá de la muerte. Esa es nuestra idea del yo. Esta representación fabulosa, dualista del yo, entraña fatalmente una representación semejante del cosmos. El yo, concebido de una manera que lo personaliza, no puede pretender coincidir con la totalidad cósmica. El cosmos queda pues escindido en dos partes. Una de las partes es la yo realidad, lo que representa mi persona, mi yo, mi organismo y las cosas con las que identifico este yo. Esta primera parte encarna en mi representación cósmica la realidad una o el ser, incondicionada, y se define a sí misma. Yo soy el que soy. La otra parte del cosmos no puede ser la realidad porque ésta es una. No puede definirse a sí misma. Es lo que queda del cosmos una vez planteado el yo, es decir, que se define en función de la yo realidad. Podemos llamarla no realidad, a condición de comprender el término en sentido hostil, en el sentido de contrarrealidad. En efecto, si lo que no es el yo se comprendiera como un potencial amigo del yo, así como su enemigo, esta no realidad sería concebida como independiente de la realidad, como enfrentada a ella de manera autónoma. Pero esta no realidad, que sería autónoma, que entonces se definiría a sí misma, sería como una segunda realidad frente a la primera, y eso es imposible, ya que la realidad es esencialmente la unidad, la integración una de todo lo que existe. La segunda parte del cosmos, la que no es el yo, no puede ser concebida sino en función del yo, y no puede ser concebida como eventualmente favorable al yo, puesto que éste se basta absolutamente
Por lo tanto, solo puede ser concebida como hostil al yo. Lo que no es la realidad está contra la realidad. Mi representación del cosmos, según la perspectiva en la que me coloca la idea de un ego, conlleva pues por una parte la realidad una absoluta, que es mi persona, que me excede indefinidamente a mí como individuo, y por otra parte una amenaza cernida sobre mi realidad. Esto sería como describir este estado de separación, ¿no?, que sentimos todos. Abro aquí un breve paréntesis para dirigirme. Al leer lo anterior, quizás usted haya protestado, objetando que la representación cósmica de la que hablaba era sin dudas la mía, pero no la suya. Espero lograr demostrarle que lo que he dicho se aplica al hombre en general, es decir, a todos los hombres. Esta representación del cosmos, cuyo aspecto y consecuencias voy a desarrollar, se oculta en las profundidades del psiquismo humano, y las ideas que el hombre posee en su conciencia de superficie son muy diferentes. Intento explicitar lo que está implícito en nosotros y demostrar cómo esta tarea nos esclarece nuestro comportamiento, sentimientos y creencias. Les pido que asuman que lo que digo tal vez sea cierto y esperen a que haya terminado antes de declararse a favor o en contra de esto que voy a exponer. Nuestra representación del cosmos lo divide en dos partes que debemos definir con precisión. La primera es la realidad, con R mayúscula, o el ser con S mayúscula, y la hemos llamado también yo, con mayúscula, realidad, con mayúsculas. Porque es gracias a la integración intelectual de las formas de nuestro yo particular que nos elevamos a la concepción de la realidad con mayúscula general. La realidad con mayúscula está representada para nosotros, de modo esencial y original, por nuestro organismo, pero sería un grave error creer que la distinción de la que hablamos es la distinción mi organismo, el mundo exterior. En efecto, si la yo realidad está originalmente identificada con mi organismo, con mi yo, puede identificarse luego con cualquier aspecto del mundo exterior con el que el yo se asocie por afinidad simpática. Es la idea de mi organismo la que se asocia al inicio con la idea de la realidad con mayúscula, que se encuentra así absolutizada. Pero luego la idea absolutizada del yo se proyecta sobre todas las cosas cuya percepción produce la consonancia interna del yo. Es decir, que mi organismo siente como buenas, favorables y amigas. La yo realidad no es solo mi organismo, sino también todo lo que mi yo aprueba más o menos y se encuentra así más o menos absolutizado. Esto explica por qué los hombres experimentan el miedo a la muerte de modo tan desigual, ¿no? Y es cierto, no todos experimentan el mundo de la misma manera. Si nos ponemos nos detenemos a ver esto con observarlo detenidamente, ¿no? Bien. Lo cual solo es cierto. Se dice a veces que todo el problema del hombre se resume en el problema de la muerte, lo cual solo es cierto si se entiende por muerte la desaparición de aquello con lo que el hombre identifica su yo realidad. Puede ser su propio organismo, y entonces al hombre lo angustia e indigna la idea de su muerte, pero pueden ser otras cosas, una obra, un ser, una causa, etc. Y estas identificaciones secundarias pueden eclipsar la identificación original. En este caso el hombre no teme su propia muerte y es a propósito de la destrucción de esa otra cosa
que experimenta la indignación y la angustia. La identificación de mi yo realidad con una cosa cualquiera lleva a absolutizar esa cosa. ¿En qué consiste esencialmente esta absolutización? ¿En qué consiste? En una asociación mental que une la idea de la cosa a la idea de la realidad. A causa de esta asociación, lo que me es querido se haya dotado de una aparente necesidad, no implicada por el orden cósmico real, sino resulta de mi propio decreto. Me parece que lo que me es querido debe existir de manera permanente, y que la desaparición de esta cosa es imposible, como es imposible la desaparición de la realidad absoluta. Uno que presencia la muerte de un ser querido exclama: es imposible. La yo realidad está representada por mi yo, que es un núcleo original, pero también por todo un mundo de formas exteriores asociadas a mi yo, mundo diferente para cada hombre y que se modifica en el transcurso de sus experiencias. Se puede decir a grosso modo que la yo realidad es a cada instante aquello a lo que estoy apegado, lo que cuenta para mí en el mundo, mis valores. Ver valor en algo o verlo como real es lo mismo. Esta realidad es, decimos, la primera parte de nuestra representación dualista del cosmos. Es la primera, no porque hayamos comenzado fortuitamente por ella en nuestra exposición. La realidad viene primero porque es incondicionada, porque se define a sí misma. Es clara, tiene luz propia porque es por sí misma. La segunda parte de nuestra representación cósmica, en cambio, viene en segundo lugar porque no podría definirse a sí misma. Es lo que no es la realidad. Y hemos mostrado por qué es necesariamente hostil a la realidad. Es esto lo que la define. No puede definirse con yo soy el que no soy, sino que debe definirse como lo que amenaza a lo que es o al que es. Para exponer con claridad en ocasiones designaremos a esta segunda parte como no yo o la nada. Pero el sentido real de estas expresiones será siempre la amenaza o el enemigo. ¿Sí? O sea, a lo que es no yo, lo que es externo a mí, a la nada, a lo desconocido esto, yo le voy a llamar, el autor le llama acá, ¿no? La amenaza, el enemigo. Esta sensación, ¿no? De que hay algo, la otra voluntad. Por eso le tememos a la voluntad de Dios. Decimos que se haga su voluntad, pero en realidad queremos que se haga la nuestra. Por eso vivimos este combate, ¿no? Esta lucha interna entre yo y lo que me amenaza, eso que yo siento que de afuera me amenaza. Bien, ¿dónde estaba yo? Acá. Esta amenaza que se cierne sobre la realidad y se opone a ella, es oscura, misteriosa, nocturna, son las tinieblas, porque no es evidente por sí misma y no aparece sino a la estela de la realidad. Como la sombra no existe sino a la estela del cuerpo del sol. Este dualismo es de orden metafísico, en el sentido de que es la refracción en nuestro psiquismo de nuestra ignorancia metafísica. Corresponde al hecho de que, aunque somos capaces, gracias a nuestro intelecto, de vivir según la verdad metafísica, vivimos prácticamente sin realizar esta capacidad. Pronto veremos cómo se traduce este dualismo en el plano de nuestros fenómenos, pero todavía debemos describir cómo es en nuestras profundidades, detrás de nuestra vida manifiesta. Voy a tomar de vuelta.
El dualismo, constituido por la yo realidad, o sea, lo que es real a mis ojos, y por lo que amenaza esta realidad, puede comprenderse como la oposición irreductible de dos adversarios. Por eso yo puse ahí en la imagen, vieron, de la miniatura, esta cosita así de los deditos, ¿no? Pero debemos cuidarnos de asimilar esta oposición a las luchas que nos ofrece la vida cotidiana. En las luchas de la vida se enfrentan dos adversarios autónomos de manera simétrica. Existen independientemente uno del otro y su hostilidad recíproca es contingente. En el dualismo que estudiamos, los dos adversarios están conectados por una relación muy diferente y muy extraña. La mejor manera de abordar esta cuestión consiste en preguntarnos, al observar este duelo, ¿quién es responsable? ¿Quién comenzó? Veremos que cada uno de los adversarios ha comenzado, pero de maneras muy distintas. La yo realidad es responsable del combate en principio y la amenaza es responsable en los hechos. La realidad se plantea a sí misma y se define a sí misma en el momento en que mi intelecto concibe la idea de mi yo. O sea, cuando yo digo yo, es que me separo y veo lo que es no yo, ¿no? El yo se plantea absolutamente al distinguirse de mi organismo relativo. Hace aparecer todo lo que representa para mí la realidad, absolutiza mi yo, y todo aquello con lo que mi yo se identifica por afinidad consonante, este conjunto de fenómenos pretende ser absolutamente, es decir, que pretende que debe existir necesariamente. Es lo que debe existir, puesto que la yo realidad debe existir, jamás debe cesar de existir, es decir, que aspira a la permanencia indefinida. Aspira, por lo tanto, a la omnipotencia. La idea loca de la separación. Yo quiero ser como Dios. Bien. Contra lo que podría eventualmente intentar destruirla. Ahora Dios quiere matarme. Fíjense, ¿no? ¿Cómo está esto? Por eso me pareció interesante compartirles este libro, porque a nosotros, a los que nos gusta esto, ¿no? Porque obviamente al que no le gusta le parece extremadamente aburrido. Porque plantea muy bien este tema, ¿no? Hola, Araceli. ¿Cómo está planteado, ¿no? El tema de la separación desde otra manera, ¿no? Entonces, puesto que la yo realidad debe existir, jamás debe cesar de existir, es decir, que aspira a la permanencia indefinida, aspira por lo tanto a la omnipotencia, contra lo que podría eventualmente intentar destruirla. Esta pretensión absoluta de la yo realidad necesariamente convierte todo lo que es desfavorable a su existencia en enemigo, en una amenaza, vista como intencional, o sea, todo lo que me amenaza. La intención que tiene la yo realidad de existir absolutamente confiere una intención hostil a todo lo que obstaculiza su existencia. La pretensión del yo de ser crea la ficción del contraser que pretendería destruirlo. Esta oposición, esto de los opuestos. Por eso decimos que es la yo realidad la responsable del conflicto. En principio, al plantearse al inicio como absoluta, plantea a la vez a todo lo que no es ella como el enemigo, es decir, que crea la situación de conflicto. Pero según mi visión egoísta de las cosas, el no yo, o sea, el enemigo, la amenaza,
es el responsable del conflicto en los hechos, lo que está ahí fuera. En efecto, cuando el yo se plantea como absoluto, no lo hace contra alguien, se define a sí mismo y se basta a sí mismo. Cuando se identifica con mi organismo o con tal cosa amiga de mi organismo, es cierto que lo hace distinguiendo esta cosa de todo lo que no es ella, pero sin intención agresiva hacia el resto. El no yo, en ese momento, no es considerado en absoluto. La única intención del yo, cuando se plantea a sí mismo, se refiere a sí mismo, quiere existir absolutamente, sin limitación temporal. Su deseo original es totalmente pacífico. Si luego yo combato, es porque veo mi intención atacada por una intención contraria que me parece hostil. En mi combate contra lo que se opone a mi voluntad, solo me veo defenderme y contraatacar. El yo no se da cuenta de que planteó su enemigo al plantearse a sí mismo. Cuando dijo yo, apareció en los yo. Y es así que se ve perseguido y dice, me odian sin causa. Solo combate bajo la opresión de verse perseguido. Por lo demás, lo que quiere durante este combate no es la victoria por sí misma. Quiere que gracias a su victoria pueda deshacerse definitivamente de su enemigo y del combate que este enemigo le impone. No lucha para dominar al adversario amenazante, sino para destruir la amenaza y gozar de la felicidad no amenazada, de la felicidad que jamás debería haber sido amenazada. El deseo profundo del hombre es la seguridad de todo lo que cuenta para él. El paraíso no es un lugar donde se triunfa sobre el adversario, sino un lugar donde no hay adversario. Tal es la extraña situación de conflicto en la que me coloca la idea de un ego, idea identificada con mi organismo y sus dependencias. Es decir, encarnada en el plano formal. Me veo perseguido por un adversario, gratuitamente malvado, cuya imagen yo mismo creé sin darme cuenta. Soy responsable de la lucha y al mismo tiempo no me siento responsable de ninguna de sus peripecias. Deseo de todo corazón el final de estas agotadoras hostilidades. Sin embargo, a menos que mi visión actual de las cosas cambie, solo mi muerte puede ponerle fin. Veamos ahora cómo este duelo, este combate, que describimos en su estructura general, funciona en lo particular como el duelo latente se expresa en el duelo manifiesto. El duelo latente opone la yo realidad y la amenaza, o el yo y el no yo. Pero estas entidades abstractas, ilusorias, no pueden luchar efectivamente sino por intermedio de paladines que los representen en lo concreto. Cuando Francia y Alemania estaban en guerra, concretamente eran solo soldados franceses y alemanes los que se mataban unos a otros. El paladín de la yo realidad es único en mi organismo psicosomático. El no yo, en cambio, puede tener toda suerte de representantes según las distintas circunstancias de mi vida.
Cada uno de mis combates implica un aspecto general o profundo en el que la yo realidad se opone a la amenaza y un aspecto particular superficial en el que mi organismo se opone a alguna cosa externa. El combate manifiesto es la puesta en escena del combate que se vive en lo profundo. Es un escenario encargado de desempeñar en el plano de los fenómenos el combate metafísico entre el ser con mayúscula y la nada. Podemos decir así que el hombre dramatiza su vida. El drama de la vida es el juego escénico del dualismo original surgido del intelecto. El hombre suele ignorar el duelo profundo subyacente a su drama de superficie. Cree que de lo que se trata para él es solo de obtener tal éxito o defenderse de tal peligro. No ve que activa un guión ficticio que él mismo escribe y pone en escena. Hay que comprender bien por qué son ficticios los escenarios de nuestras luchas. Supongamos a un hombre de negocios que lucha contra un rival. Los esfuerzos que hace este hombre no son ficticios, ni lo son su éxito o su ruina. El desarrollo de su lucha en el plano de los fenómenos tiene la realidad relativa de ese plano, pero su lucha es, sin embargo, ficticia debido a la manera en que la concibe, porque pese a lo que él cree, no quiere el éxito por sí mismo, no quiere el éxito en el fondo, más que para afirmar su ser, con S mayúscula, contra la amenaza, encarnada en ese rival, y no quiere el éxito por la materialidad del éxito, sino por la idea del éxito, que es la prueba de su ser, con mayúsculas. No quiere el triunfo, quiere triunfar. Supongamos que lucho por mi subsistencia, por no morirme de hambre. En la superficie lucho porque mi organismo continúe existiendo, lo cual no es ficción. Pero mi lucha es ficticia porque desde que apareció en mí el intelecto, mi existencia orgánica dejó de ser una meta suficiente. Mi objetivo real no es más vivir, sino ser absolutamente. Mi lucha por vivir es un escenario ficticio en el que apuesto mi ser con mayúscula, en el que acepto el desafío del no yo, que me quiere destruir en mi organismo, al representante de la yo realidad. Mi lucha no es ficticia en sí misma, sino en cuanto me la represento imaginativamente, es decir, en cuanto la dramatizo. Cuando el animal lucha por vivir, no se representa su lucha en una reflexión imaginativa. Falto de intelecto capaz de reflejar sobre sí el foco de su atención, el animal no dramatiza su vida, y las luchas que en ella asume no son ficticias. Pero el hombre no es el animal. Si un peligro inesperado y extremo me amenaza, puede ser que luche un momento como el animal, en la urgencia del peligro. No tengo tiempo de observar otra cosa que el mundo exterior. Actúo sin tener tiempo de observarme actuar. Pero a partir del momento en que disminuye la urgencia, mientras lucho, me veo luchar y de inmediato dramatizo mi acción y ya no lucho por vivir, sino por defender la causa de mi ser, con mayúscula, por afirmarlo mediante mi poder de triunfar sobre el peligro. Cada vez que defendemos algo de un peligro, lo defendemos porque forma parte, según nuestra representación del mundo, de lo que debe absolutamente existir. Defendemos la realidad contra la amenaza.
Y nuestra lucha es ficticia porque el dualismo realidad-amenaza es ficticio. Esto de que haya dos voluntades, ¿no? Los escenarios de nuestros combates pueden adoptar innumerables formas, pero se reparten en dos categorías que es útil distinguir. Nuestros combates pueden ser defensivos u ofensivos. Puedo jugar el papel de la presa que lucha por no ser comida, o bien el papel del depredador que lucha por comerse a la presa pese a su resistencia, ¿no? Esto sería medio lo de la víctima y el victimario. Podemos dejar por el momento el combate defensivo y vamos a hablar del combate ofensivo. En nuestra perspectiva dualista del mundo, era siempre el no yo el que comenzaba. ¿Cómo entender entonces que a veces yo tome la iniciativa de la lucha? Esta aparente contradicción se resuelve fácilmente. La situación en la que me coloca la idea de un ego conlleva fundamentalmente una amenaza que se cierne sobre mi realidad. Esta es una situación permanente. Incluso en los momentos en los que las circunstancias me sonríen, en los que el no yo se manifiesta, su amenaza no deja de existir. Ahora bien, ante una amenaza constante hay dos tácticas. Puedo esperar el ataque y defenderme de él, y puedo también atacar primero. Siempre veo a la amenaza comenzar. El hecho de que yo inicie la pelea no contradice esta visión. Mi ataque es para mí un ataque preventivo. Encontramos un ejemplo muy simple en la lucha que entablan los hombres para enriquecerse. El dinero representa una potencia capaz de proteger la yo realidad. Es un escudo contra eventuales golpes duros. Es un palo de triunfo para el yo frente al no yo. Si tal hombre lucha para acumular sin límite, es para acumular en el yo una fuerza que no puede jamás estar en exceso ante un adversario cuya fuerza misteriosa es indefinida. Es lo mismo con la lucha por la fama. Cuantas más personas me conozcan, es decir, sepan que existo, más afirmado está mi ser, con mayúscula, ante mi nada. Y jamás tengo suficientes afirmaciones ante la amenaza negadora que siempre está rondando por ahí. Por eso esta necesidad de todos nosotros de ser vistos y aprobados, si no, no sería necesario. Bien. El combate contra la amenaza se traduce en escenarios cuya modalidad depende de mi estructura personal y de las circunstancias, pero que son siempre apuestas donde me juego mi ser con mayúscula contra la nada. Cada apuesta crea una aventura en la que reside el dilema, éxito o fracaso. Cada apuesta es una situación de desafío que me opone a un adversario y en la que quiero triunfar. El desafío puede ser planteado por mi adversario, combate defensivo, o por mi yo, combate ofensivo. Pero en ambos casos, la misma situación de duelo latente existía antes del desafío. Y siempre tengo la impresión de que el desafío viene desde fuera. Todos tenemos esa impresión. El alpinista que mira el Everest tiene la impresión de que esa cima lo desafía a escalarla. Si no osara arriesgarse, se vería negado por la montaña y su ataque al Everest es para él como un ataque preventivo. No existe creencia sin una duda antagonista. La yo realidad es mi creencia en mi absoluto personal. La amenaza es la duda inherente a esta creencia. Todos mis combates en la vida son los esfuerzos que hago por hallar pruebas de mi absoluto, con la esperanza de destruir así mi duda. ¿Existo o no existo?
combate sin resultado posible, puesto que la duda aumenta con la creencia, como la sombra aumenta con el cuerpo, pero no lo sé y continúo luchando sin respiro. Si aparece una objeción a mi ser con mayúscula, lucho para refutarla. Si una circunstancia me ofrece la posibilidad de hallar una prueba adicional, me siento obligado a conquistarla, porque desatender una prueba sería hacerle el juego a la duda. Volvamos al combate latente y veamos cómo interpretamos necesariamente con un sentido intencional las actitudes del mundo exterior hacia nosotros. Digamos de antemano que esta interpretación siempre es errónea. Bien, es evidente, cuando se trata de cosas inanimadas, que al no tener voluntad propia no podrían tener intenciones. El Everest jamás ha desafiado intencionalmente a nadie. Pero también es cierto cuando se trata de seres animados que tienen una voluntad propia y por consiguiente tienen intenciones. En efecto, cada ser animado es un yang, individualizado, que quiere seguir su camino evolutivo, y cada animal quiere su propia vida. Cada hombre quiere su propio ser, quiere asegurar el triunfo de su yo realidad contra la amenaza. Cada ser animado tiene una intención constante que lo concierne a él mismo, y como él mismo, es su única realidad, no podría tener intenciones hacia nada más. Cuando observo el espectáculo de la vida, tengo la impresión de que todos estos seres en lucha tienen intenciones hostiles unos hacia otros. Si veo a dos seres ayudarse mutuamente, tengo la impresión de que tienen intenciones amistosas recíprocas. Pero en realidad cada ser, a través de la acción que está realizando, persigue exclusivamente la defensa de su realidad. Una madre lucha para salvar a su hijo enfermo. Ama a su hijo, es decir, que se identifica con él por proyección de su yo. Su hijo forma parte de lo que para ella es real, de lo que debe absolutamente existir. Al luchar por la vida de su hijo, defiende su yo realidad contra la amenaza. Su intención amistosa no es hacia el hijo en sí, es que mi imagen está implicada en un escenario en el cual represento para él el no yo, y mi destrucción confirmará su yo realidad. Este hombre no tiene ninguna intención desfavorable hacia mí. Su acción está animada por la única intención que él puede tener, la intención de confirmar su yo realidad. Mi ruina resulta ser de manera contingente, en su representación actual de las cosas, un medio eficaz de confirmar su realidad. Cada hombre cree que hay algo que tiene la intención de destruir su realidad. De hecho, no hay nada que tenga esta intención. Asigno a mi enemigo la intención de hacerme daño, y este hombre actúa según una perspectiva en la que me asigna a mí la misma intención. Todas nuestras relaciones afectivas son malos entendidos. Díganme que no está bueno este libro. Está genial. Lástima que no me da tanto la voz, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para ver si podemos terminar este capítulo, porque está muy emocionante. Bien. Fíjense en todo este vocabulario que utiliza este autor, ¿no? Se llama Hubert Benoit. Tiene otros libros, Estuve mirando ahí y encontré otras cosas. Pero bueno, ahora estamos con este, ¿no? Que es bastante largo. Miren, vamos por la página 70. Tiene 200. Bien. En
nuestra condición actual, esta interpretación errónea es inevitable. Todos interpretamos la realidad bien, y erróneamente. Desde el momento en que la idea de un ego se identifica con una parte del cosmos y que éste aparece escindido en dos, la yo realidad por una parte y el resto por otra, es necesario, puesto que la realidad es una, que el yo sea el único que se define a sí mismo. El resto debe pues definirse en función del yo. Todo su dinamismo debe verse en función del yo, es decir, que todos sus gestos deben verse como intencionales hacia el yo. Y así cada uno de nosotros, pese a lo que pueda saber intelectualmente, se siente el único centro del mundo, el Cusco, el ombligo del mundo, ¿no? Pero reacciono de maneras diferentes según la intención que adjudico al mundo, me sea favorable o desfavorable. Si es desfavorable, se la dejo al exterior, al no yo, que es la amenaza. Pero no puedo hacer lo mismo con la intención favorable. Lo que no es el yo no puede ser favorable hacia él, pues esta actitud conferiría al no yo una autonomía imposible. La yo realidad se basa absolutamente en nada de lo que no sea ella puede ayudarla. El no yo es necesariamente un contra mí. Por lo tanto, cuando el mundo exterior me es favorable, no puedo ver su intención amistosa como exterior a mi yo realidad. La interiorizo y me la atribuyo. Si es un amigo que me ayuda, no lo veo de ningún modo como un representante del no yo, un no yo que habría favorecido mi realidad a través de este amigo. Lo veo como un representante de mi yo que se afirmó a sí mismo contra la amenaza. En mi visión superficial física de las cosas, alguien que no es yo fue amable conmigo, pero en mi visión profunda, metafísica, triunfé sobre el no yo al gozar de la buena intención de mi amigo. Lo cual nos permite comprender por qué sentimos nuestros dones innatos, la suerte que nos toca y en general todas las ventajas de las que gozamos sin haberlas merecido. Como sucesos que nos glorifican, a menudo estamos incluso más orgullosos de estos que de los buenos resultados de nuestros esfuerzos. Y es así porque, según nuestra visión implícita de las cosas, interpretamos todo lo que nos favorece como una victoria de nuestro yo sobre el no yo, que por definición solo puede sernos desfavorable. Ya Sartre dijo que el infierno son los otros. Esta fórmula es verídica cuando se trata solo de nuestra interpretación ficticia del cosmos. Entonces, en efecto, aquel que me es favorable es parte de mí y aquel que es un otro es necesariamente mi enemigo. Por eso tenemos el mundo dividido así, ¿no? Los que me ayudan, los que no me ayudan, los cretinos y los héroes, los buenos. Pero en realidad no son los otros mi infierno, sino la ignorancia según la cual creo ficticiamente a otros con intenciones malvadas hacia mí. ¿Ven cómo uno crea su realidad? Bien. Todo esto nos demuestra que el miedo reside constantemente en el fondo de nuestra vida afectiva. La yo realidad se plantea como principal, pero mi intelecto no toma conciencia formal de ella, sino al mismo tiempo que toma conciencia de un obstáculo exterior a mi omnipotencia personal.
es decir, de una amenaza cernida sobre mi realidad. Solo tomo conciencia de mi realidad como amenazada. El miedo, por lo tanto, está ahí desde el inicio, y todos mis esfuerzos tenderán a exorcizarlo definitivamente. A veces estos esfuerzos parecen eficaces. Logro afirmarme, derrotar al enemigo, y mi miedo parece conquistado. Pero como en verdad no soy omnipotente, pronto llega una negación para afligirme. El enemigo se levanta y mi miedo se levanta junto con mi enemigo. Comprendo entonces que cuando mi miedo parecía conquistado, solo estaba oculto. Oculto o no, mi miedo es constante. Muchos hombres no sienten como miedo, sus estados disonantes, están furiosos, indignados, dicen, pero nunca dicen que tienen miedo. Sin embargo, si se analizaran con mayor detenimiento, verían que su cólera es un contraataque dirigido a destruir una amenaza que temen. Tal vez no tengan miedo de lo que representa la amenaza en su escenario, pero bajo su valentía agresiva, tienen miedo de la amenaza en sí. Lo que a veces nos tranquiliza al ocultar nuestro miedo fundamental es la famosa esperanza. Cuando nuestro dualismo metafísico realidad-amenaza se encarna en un dualismo físico, se hace posible un combate práctico y con él nuestra victoria. La esperanza aparece al mismo tiempo que aparece la encarnación del enemigo. Nuestras afirmaciones nos alegran solo en cuanto son esperanzas. En efecto, ningún éxito obtenido en el plano de los fenómenos puede ser el triunfo definitivo conseguido sobre la amenaza. Un éxito relativamente real no puede resolver el dualismo ficticiamente absoluto. Mientras corto una cabeza de la hidra, las cabezas que ya había cortado vuelven a crecer. Una afirmación no puede ser la afirmación con mayúscula. Si una afirmación me alegra, no es por sí misma, sino en cuanto me hace esperar la continuación de mi ascenso hacia una futura victoria. A veces tengo la impresión de alcanzar mi objetivo y de ser feliz. Pero si me observo bien, veo que trazo 1000 proyectos agradables. No estoy alegre por lo que obtuve, sino por la esperanza que me brinda mi éxito. Mi felicidad no es nunca del presente, me proyecta hacia el futuro. Esperanza. Esperamos toda nuestra vida la victoria definitiva de la yo realidad. Victoria que no puede llegar debido al modo mismo en que está planteado nuestro combate. La sabiduría popular reconoce desde siempre que de esperanzas vive el hombre. El dualismo, miedo, esperanza, traduce así en nuestra vida afectiva nuestra representación ficticia del cosmos. El miedo y la esperanza coexisten sin conciliación en nuestro psiquismo profundo, aunque en la superficie aparezcan alternativamente como el día y la noche. El hombre se ve ante el mundo exterior, a veces favorable y a veces desfavorable se le presenta a este mundo. Ciertas cosas le sonríen y estas cosas que le sonríen, él las incluye en su realidad. A las que le resultan desfavorables, la resiste porque siente que lo amenazan
y la sitúa del lado del enemigo. El hombre puede, mediante esfuerzos, inclinar el mundo exterior a que le sonría, pero solo hasta cierto punto. Más allá de este punto empieza el dominio de la buena suerte y la mala suerte. En este dominio, que escapa a sus esfuerzos, el hombre asigna fatalmente al mundo exterior intenciones hacia él. Ve la suerte como una intención amistosa del mundo exterior y la mala suerte como una intención hostil. Se interroga entonces sobre las causas de estas intenciones opuestas, de esto que le pasa, ¿no? Que él no quiere que le pase. Y al no comprender el carácter ilusorio de las mismas, las ve como enigmáticas. No logra hallar estas causas que busca bajo aspectos particulares del mundo exterior, que lo acaricia a veces y a veces lo golpea. Y esto lo conduce a sacar conclusiones contradictorias. Cuando dice, ante su suerte, el mundo me acaricia porque me ama. Y cuando tiene mala suerte, el mundo me golpea porque me detesta. Y esto conduce a un nuevo enigma. ¿Por qué a veces el mundo me ama y otras veces me detesta? Y así, detrás de las causas de su buena y mala suerte, busca lógicamente una causa única, una causa primera, que determinaría el mundo exterior en un sentido o en el otro. Esta causa, vista como una intención, es personalizada. Como el hombre se personalizó a sí mismo, concibe necesariamente la idea de una persona que determina la actitud de un mundo exterior hacia él. Una persona inevitablemente concibe una intención hacia sí misma como emanada de otra persona. Esta persona que el hombre supone detrás del enigma de su destino es concebida como capaz de desencadenar o contener la acción de la amenaza que se cierne sobre la yo realidad, suelta o retiene la espada de Damocles. El hombre siente pues que esta persona reside por encima de él y así nace la superstición, que viene de superstare, es decir, la creencia en alguien que domina al hombre y determina su destino. La idea de este alguien no resuelve el gran enigma, sino que plantea uno nuevo. ¿Quién es este alguien? Los hombres responden a esta pregunta de maneras muy diversas. Antes de enumerar las principales soluciones propuestas, vamos a ver qué tienen en común. Este alguien es conocido como sobrenatural por definición, ya que dispone a su antojo de los sucesos naturales, incluso aquellos que lo llaman la naturaleza. Conciben a esta naturaleza con N mayúscula como un principio que domina toda la manifestación natural, es decir, sobrenatural. Este alguien es, por otra parte, omnipotente. Finalmente, como hemos visto, es concebido como personal. Por ejemplo, un hombre nos dirá con sinceridad: les aseguro que para mí este alguien no es nada personal. Al decir que no personaliza al amo de su destino, este hombre quiere decir que no le asigna ninguna forma descriptible, ni grosera ni sutil. No le asigna atributos independientes y no puede, pues, hablar de él. Pero si bien este hombre no puede hablar de lo sobrenatural, tal como lo concibe, esto no le impide concebirlo, plantearlo intelectualmente como lo que determina las cosas, y esta forma mental, por sintética e indescomponible que sea, no deja de ser una forma. Tal vez este hombre llegue incluso a rechazar ideológicamente toda concepción de lo sobrenatural, pero si examina con honestidad su vida psicológica, descubrirá que el simple hecho de concebir las ideas de suerte y de mala suerte implica un principio directivo. Dar a este principio el nombre de azar no cambia para nada el asunto.
todo hombre concibe inevitablemente, se dé cuenta o no, la idea formal de un director de su destino. Y no basta decir que este principio no es visto como personal para que no sea verdad. El hombre que define este principio como impersonal, de todos modos lo define, lo plantea intelectualmente, es decir, que lo personaliza frente a su persona. Todas las respuestas dadas por los hombres a la pregunta ¿quién es este alguien?, tienen otro punto en común. Son todas ilusorias, ya que la pregunta a la cual responden, al emanar de una concepción dualista ilusoria, es en sí misma ilusoria. Es poco interesante examinar las distintas creencias acerca de esta cabeza que el hombre pone por encima de su cabeza. Se trata por lo general de dos principios, el bien y el mal, coronados por un árbitro supremo. O bien, es un Dios justiciero que acaricia al hombre y lo golpea según sus méritos, o bien es un Dios esencialmente bueno que incluso cuando golpea, envía al hombre lo que es mejor para su futuro. Este buen Dios puede además confiar la ejecución de sus golpes a una potencia del mal que lo obedece. O bien, como ya vimos, puede ser una divinidad ciega que llamamos destino, azar o la historia. Veamos la diferencia que existe entre estas supersticiones y las nociones formales utilizadas por la metafísica. Al hablar del yin, del yang, del tao, del plan supremo, del principio absoluto, de la metafísica, también parece poner una cabeza por encima de la del hombre. Pero el metafísico utiliza estas formas conceptuales solo para comprender el orden real de las cosas, para alcanzar un día, al término de este análisis necesario, la superación de toda forma. Las nociones que usa, solo las usa, como uno usa un dedo para dirigir la mirada hacia la luna, bajo pena de caer justamente en la superstición. No olvida que lo que enuncia es solo un modo de decir, un artificio usado por el intelecto para alcanzar los límites de su ámbito formal. No olvida la relatividad de estas herramientas que son las palabras, no absolutiza su contenido, es decir, que no cree en ellas, las ve como medios valiosos para interrogarse sobre la realidad, pero no como entidades sobre las que interrogarse. No olvida que es su mente la que plantea todos estos conceptos y que por consiguiente estos no podrían ser ante su mente, ante él mismo. El Zen es a la vez ateo y deísta, es deísta en cuanto ve una utilidad transitoria en el concepto de principio absoluto, pero es ateo en cuanto no cree en su realidad. Cuando el patriarca Zen nos dice, si encuentras a Buda en tu camino, mátalo, nos recuerda el interés que tenemos en no tomar las producciones de nuestra mente por entidades autónomas. Y cuando dice, no te demores donde esté Buda y ve rápido hacia donde no esté, nos muestra cómo, sin rechazar en absoluto la idea del principio, rehúsa detenerse en él, verlo como la realidad, es decir, creer en él. El Zen, metafísica pura, tiene pruebas intelectuales intuitivas y no desprecia las formulaciones que expresan estas pruebas. Pero no tiene ninguna creencia. No pone una cabeza por encima de su cabeza. Es importante reconocer en el hombre la posibilidad de reflexionar sin caer en la superstición sobre su perspectiva ilusoria de un destino personal. Pero aquí también, incluso si soy un buen metafísico capaz de pensar fuera de toda creencia, vivo, mientras no haya tenido el satori, en función de creencias profundamente instaladas en mí.
Y estas supersticiones subconscientes se traducen de varias maneras. Como yo creo en la existencia de alguien que determina con intención mi buena y mi mala suerte, creo necesariamente que existe una relación entre las intenciones de este alguien y mis acciones o percepciones. Es decir, que creo en mi posibilidad de influenciar o prever los azares de mi vida. Muchos hombres ven un sentido premonitorio en ciertos signos, por ejemplo, un viernes 13, toparse con un entierro, la araña por la mañana, etc. Puedo temer expresar mi confianza en el futuro, como si mi arrogancia me hiciera correr el riesgo de ofender al director del destino y moverlo a rebajar mi altivez. Sin embargo, si cometí esta imprudencia, doy a un gesto y digo, toco madera, la eficacia de un conjuro, ¿no? Toco madera. El azar se me puede presentar como una cuestión de equilibrio. Temo entonces disfrutar de mi suerte, como si por ello aumentara la cuota de desgracia que tendré que pagar luego. Se me puede presentar, al contrario, conformado por series. Temo entonces emprender lo que sea durante un periodo ya marcado por múltiples desgracias. Y digo, no hay 2 sin 3. Una creencia extremadamente difundida es que el director del destino retribuye con justicia las acciones buenas y malas, y el hombre teme entonces las consecuencias de sus errores. Se supone culpable cuando el destino lo aflige. ¿Qué hice yo al buen Dios para que me suceda esta desgracia? Realiza buenas acciones, esfuerzos sobre sí, sacrificios, dádivas, para favorecer una iniciativa que emprende. Las manifestaciones supersticiosas son innumerables. Cada uno de nosotros las descubrirá en sí mismo si se examina con cuidado. ¿Bien? La comprensión de nuestra perspectiva dualista y este combate vital que resulta de ella, nos permite abordar con provecho la cuestión del amor propio. Este amor propio es la manifestación dualista de este amor con mayúscula absoluto, la realidad una, principio inmanente y trascendente del cosmos, fuente de todos los condicionamientos fenoménicos, es incondicionada. Dicho de otro modo, el absoluto se quiere a sí mismo, su ser, con mayúscula, quiere ser, y en este sentido que es amor absoluto, o sea, quiere ser amor. Este amor, con mayúsculas, está más allá de toda distinción sujeto-objeto, amado-amante, más allá de la dualidad. Pero cuando este amor se manifiesta en el hombre, la distinción sujeto-objeto interviene, puesto que el hombre se identifica con una parte del cosmos que hemos llamado la yo-realidad. En esta identificación, el hombre es por una parte aquel que se identifica y por otra aquel con quien se identifica. Como representante de la realidad, el hombre ama con un amor principal absoluto, pero este amor, por el hecho de aplicarse a un objeto particular que encarna la yo-realidad, deja de ser universal, se personaliza y deviene amor propio. Por lo tanto, decimos que el amor propio, amor del hombre por su yo-realidad, es la refracción, en su perspectiva dualista, del amor absoluto. El amor propio es mi amor por la yo-realidad, amenazada por el no-yo, es voluntad de defender mi realidad
y de afirmarla definitivamente contra la amenaza. En este transcurso de mi combate, tiendo hacia una victoria que espero, que sitúo en el futuro, es decir, que pretendo que lo que me es querido debe existir absolutamente. No debe jamás dejar de existir. Mi amor propio es esencialmente pretensión de permanencia de lo que veo que encarna mi realidad. Es al mismo tiempo vanidad, porque es en vano que pretendo destruir una amenaza implicada necesariamente por una representación de mí mismo. Y es necesario comprender bien que esta pretensión de mi amor propio es ilimitada. Sin duda, no aparece como ilimitada en los conflictos manifiestos, puesto que obviamente mis enemigos manifiestos son limitados y por lo tanto también mi pretensión de destruirlos es limitada. Pero en el conflicto latente que sostiene estos conflictos manifiestos, la amenaza que yo pretendo destruir es tan ilimitada como la realidad que se le opone. Por eso, mi pretensión general, detrás de mis pretensiones particulares, no tiene límites. Esto que acabamos de decir puede sorprender debido al sentido limitado que suele atribuirse al término amor propio. Y veamos por qué se limita así su sentido. Mi pretensión de la permanencia de mi yo realidad aparece de todos modos y de modos muy diferentes según si esta yo realidad está representada por mi organismo, por mi yo, o por dependencias más o menos lejanas de mi yo. Cuando mi pretensión afirmante concierne a mi organismo, o cosas o seres que poseo, decimos que soy pretencioso, que tengo amor propio. Pero no lo decimos si mi pretensión afirmante concierne a un objeto que no poseo, que no es un atributo de mi persona. No se habla de un amor propio cuando un hombre se consagra al servicio de otro ser, o de una causa ideal o de una imagen sobrenatural. Es decir, cuando la yo realidad que este hombre ama y protege está encarnada a sus ojos en una dependencia alejada de su organismo. Que estas dos apariencias sean muy diferentes es indudable. Sin embargo, detrás de ellas reside el mismo mecanismo profundo, el mismo amor de la yo realidad, es decir, el mismo amor propio. El amor del místico por su Dios es amor propio, aun cuando este amor lo haga infligir a su organismo las peores humillaciones. La acción mediante la cual humillo a mi organismo es beneficio de un objeto que exalto y la acción mediante la cual glorifico a mi organismo, dos acciones en apariencia tan diferentes, son manifestaciones equivalentes de mi pretensión personal. Cuando comprendemos la naturaleza real de nuestro amor propio, nuestros amores dejan de parecernos odiables o admirables, según meriten o no el vocablo usual de amor propio. El amor propio deja de ser un defecto, es la única manera de amar posible en nuestra condición actual. Como tal, es totalmente valioso, puesto que nuestra condición dualista es una fase evolutiva por la que tenemos que pasar. Funciona de manera ilusoria, pero contiene en virtud de su origen el germen del amor absoluto, que un día nos será posible. Amor no dualista.
amor sin sujeto-objeto, amor no amenazado. La transformación metafísica no debe comprenderse como la destrucción del amor propio que sería reemplazado por la humildad, sino como la superación del amor propio que se realizaría en la humildad. La humildad suele considerarse como el olvido de nuestro organismo en favor de un objeto exterior, con el que identificamos nuestra yo-realidad. De hecho, no hay ahí humildad, sino solo proyección de nuestro yo. La humildad no se realiza sino cuando en la desaparición de esta perspectiva ilusoria podemos por fin aceptar la impermanencia de todo lo que existe. Bien. Como nuestra comprensión del conflicto vital nos informa sobre la naturaleza exacta de nuestra voluntad de experimentar, si queremos experimentar algo es siempre para encarnar en nuestra vida manifiesta este conflicto latente entre mi yo realidad y la amenaza. Yo quiero vencer al no yo de una manera visible y necesito encontrar a mi enemigo en un objeto exterior que lo represente. Necesito tocar esa intención hostil que supongo se cierne sobre mi realidad. Prefiero sin duda prevalecer sobre mi enemigo experimentando la felicidad y la esperanza del bien venidero, pero si fracaso, prefiero experimentar el sufrimiento y el temor a no experimentar nada. Hemos visto que la única eventualidad absolutamente insoportable es la de un no yo independiente del yo, que existe por sí mismo y se mofa por ello de la realidad una. Querer experimentar es querer experimentar a fin de cuentas la hostilidad del no yo, en la victoria o en la derrota, para demostrarnos que el no yo existe solo en función de este yo al que se opone. En mi conflicto, sea cual sea el resultado, escapo de la intolerable soledad, de esta soledad donde estaría, si el no yo, al no aparecer, pareciera existir en paralelo a mí. Muchos hombres se angustian cuando dicen, en el fondo cada uno de nosotros está solo. Creen temblar entonces ante una ausencia de amor. En realidad, en nuestra perspectiva dualista, es nuestro enemigo que no podemos prescindir, es una resistencia hostil lo que necesitamos para no sentirnos una nada. Si por algún milagro fuera posible conferir la omnipotencia al hombre dualista, se le estaría quitando toda esperanza al quitarle todo obstáculo. Este hombre no podría tolerar un instante de su vida. Nuestra voluntad de experimentar es voluntad de vivir el combate de la vida, ya sea que gane o que pierda. Así vivimos, en lucha. Bien. ¿Y por qué viene este asunto de la lucha, no? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué es tan difícil soltar? ¿Qué corno es lo que tenemos que soltar? Bueno, si comprendemos lo que dice este autor, nos vamos a enterar. Bien. Entonces, hemos dicho que nuestra yo realidad no está representada solo por nuestro organismo, sino también por todas las cosas que son, para este organismo, ocasión de consonancias interiores de alegrías. Pero esto es cierto también para el animal, no es típicamente humano. Ya dijimos que el animal no tiene un ego,
porque no puede concebir su idea de ego con el intelecto, es, sin embargo, un ego. Si bien no es una conciencia intelectual, es de todos modos una conciencia psicológica. Al ser un ego, tiene como el hombre una visión dualista del mundo, visión que implica el duelo yo-no yo. La vida del animal se desarrolla también en una situación de conflicto, y este también tiene un aspecto latente y un aspecto manifiesto. El hombre puede ser consciente de su conflicto latente, pero el animal no. Pero aún así este conflicto general existe debajo de todos los conflictos particulares que el animal mantiene en su vida. En estos conflictos particulares, el ego del animal combate mediante el intermediario de cosas que lo representan, y estas no son solo su propio organismo, sino todo lo que se encuentra asociado a este organismo por consonancia. Esto nos ayuda a comprender que a veces el animal luche a muerte por algo distinto a su propia existencia, o que se permita morir si es separado de un ser al que él estaba apegado. Ciertos comportamientos de rivalidad, celo o prestigio observado entre los animales sería incomprensible si no nos percatáramos de la existencia del conflicto latente detrás de los conflictos manifiestos. Pero la vida humana difiere de la vida animal a partir del momento en que el hombre posee un intelecto generalizador. Una primera diferencia consiste en que el hombre puede volverse consciente de su conflicto latente con este no yo. De este modo, al final de un desarrollo intelectual completo, el hombre puede liberarse de sus perspectivas dualistas y de los sufrimientos que experimenta a raíz de estas. Pero esta diferencia, aunque de importancia capital, por el momento no nos interesa, dado que estamos estudiando al hombre en su condición habitual. La posibilidad del Satori es el privilegio del ser humano, pero mientras no se haya realizado, no será esta posibilidad la que nos permita comprender la diferencia esencial entre la vida humana y la animal. Hay otra diferencia que hace del ser humano una criatura especial, y es esta la que vamos a abordar ahora. Gracias al intelecto, el hombre obtiene acceso al plano general universal. No pierde por ello las percepciones individuales que comparte con los animales, pero desborda el mundo de las imágenes individuales y evoluciona al mismo tiempo en el mundo de las imágenes universales. Además de sus resonancias orgánicas de consonancia y disonancia, responden no solo a todo lo que hace al organismo animal resonar, sino también a aspectos nuevos y más sutiles de la manifestación. En cuanto me parezco al animal, mi organismo resuena con todo lo que veo como favorable o desfavorable. Mis consonancias, mis alegrías, corresponden a lo que es favorable. Como yang individual, deseo mi vida, por consiguiente, veo todo lo que favorece mi vida como que debe ser, como parte del orden natural de las cosas. Aunque mi vida consiste en un reordenamiento constante de mi organismo, veo de modo ilusorio la continuación de este reordenamiento como una permanencia, y veo esta permanencia como en orden. ¿Vieron cómo dicen las personas ahora? Todo está en orden. A la inversa, todo lo que tiende a la destrucción de mi organismo me parece contrario al orden normal. Es decir, lo veo en desorden. Mi desaparición me parece una impermanencia anormal, opuesta al orden. En realidad,
Los fenómenos no tienen ninguna permanencia verdadera y nada aparece que no desaparezca en el mismo instante. El orden cósmico real que preside sobre la creación continua del mundo, o sea, el principio absoluto, consiste en el equilibrio entre un principio constructivo y un principio destructivo que trabajan en todas partes y al mismo tiempo. La creación es construcción y destrucción simultánea. Dicho de otro modo, el orden cósmico se manifiesta a la vez bajo dos aspectos, como un orden constructivo y un orden destructivo. Pero en cuanto soy un animal vivo, identifico el orden cósmico solo con su aspecto constructivo y veo como desorden el aspecto destructivo. La continuación de mi vida me parece una permanencia opuesta a su desaparición y veo mi permanencia como conforme al orden cósmico y mi desaparición como contraria al orden cósmico. En la profundidad de mi psiquis, mi continuación permanece identificada con este ser con mayúsculas, con la voluntad de mi mente con mayúscula cósmica, con el bien. Y mi impermanencia está identificada con la nada, con el enemigo, con el mal. Estas identificaciones, permanencia, orden, bien, impermanencia, desorden, mal, deben precisarse muy bien antes de tratar de estudiar las resonancias orgánicas especiales que caracterizan al hombre. Estas identificaciones existen también entre los animales, pero, a falta de intelecto, solo actúan en el plano particular. La permanencia solo le interesa al animal en lo que concierne a su propio organismo. En el hombre, al contrario, el amor por la permanencia se extiende. Más allá de su organismo, hacia la esfera de lo universal. El origen de este amor reside totalmente en la vida animal del hombre, en estas experiencias de su temprana infancia animal. Pero el desarrollo del árbol se extiende posteriormente muy lejos de sus raíces. Desde un inicio, identifiqué con el orden, con el bien, solo la permanencia de mi organismo. Pero en la medida en que desarrolla mi intelecto, esta identificación se extiende a la permanencia en general y me vuelvo así más receptivo a todo lo que en el mundo manifiesta mediante la permanencia mi concepción del orden cósmico. Me vuelvo sensible al ideal, a esta tríada, belleza, bondad, verdad. Antes de describir las resonancias ideales que son particulares al hombre, recordaremos su naturaleza ilusoria. La ilusión no reside en la distinción que haremos entre lo bello y lo feo, el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, sino en la oposición de los conceptos así discriminados. La ilusión reside en las identificaciones que plantean que lo bello, bueno y verdadero es conforme al orden cósmico, y lo feo, malo y falso es contrario al orden cósmico. De hecho, el orden cósmico en realidad no es lo bello, bueno y verdadero, sino el equilibrio entre lo bello, bueno, verdadero y lo feo, malo y falso. Lo bello, lo bueno y lo verdadero son tres aspectos de la manifestación, es decir, de las formas, que corresponden a diferentes modos de percepción. Lo bello corresponde a la percepción sensorial, lo bueno a la percepción emocional y lo verdadero a la percepción intelectual.
Todas estas formas están conectadas por la misma noción de orden, mientras que sus opuestas están conectadas por la idea de desorden. Todos mis valores ideales están encarnados en cosas que me permiten ver el orden del mundo tal como yo lo concibo. Para comprender bien la delicada cuestión de nuestras resonancias ideales, debemos recordar que prolongan, a escala universal, las resonancias animales que experimentamos a escala individual. Las prolongan. Están construidas sobre el mismo modelo. Volvemos entonces otra vez a nuestras resonancias animales y describamos las asociaciones identificatorias que caracterizan su estructura. Una vez establecido este campo de base, seguiremos nuestro ascenso con facilidad. Mi percepción de algo favorable a mi vida, a la continuación de mi existencia, a mi permanencia, desencadena en mi organismo una reacción consonante entre los elementos que entran en la constitución de mi organismo y el organismo que es su integración, y entonces hay una consonancia, un acuerdo, armonía. A causa de esta consonancia interna, veo la cosa exterior favorable como consonante conmigo en relación convergente en armonía. Veo esta cosa como conforme al orden cósmico, lo que debe ser, entonces lo veo bien. Cuando el mundo me es favorable, mi reacción muestra la existencia en mí de una asociación compleja en la que se identifican los siguientes términos. Mi organismo permanece, hay acuerdo, armonía, relación convergente, orden, lo que debe ser, bien. A la inversa, cuando el mundo es desfavorable, mi reacción muestra la existencia en mí de una asociación compleja en la que se identifican los términos impermanencia de mi organismo, desacuerdo, desarmonía, relación divergente, desorden, lo que no debe ser, el mal. Es fácil ahora comprender nuestras resonancias ideales porque lo que es verdadero en la escala del microcosmos también lo es en la escala del macrocosmos. Cuando percibo entre varios aspectos del mundo una relación convergente, un acuerdo, una armonía, veo la permanencia del cosmos, el orden, lo que debe ser, el bien. Y experimento esta armonía entre varios aspectos del mundo como una armonía entre el mundo y yo, como una armonía interna de mi organismo, como una consonancia personal, como una alegría. A la inversa, cuando percibo entre varios aspectos del mundo relación divergente, un desacuerdo, una impermanencia del cosmos, el desorden, lo que no debe ser, el mal. Y experimento esta desarmonía entre varios aspectos del mundo como una desarmonía entre el mundo y yo, como un sufrimiento. Pero resulta que los hombres difieren unos de otros por las formas a través de las cuales perciben la armonía del universo. Cada uno ve la consonancia universal a través de un sistema óptico que le es propio. Uno encuentra bello aquello que el otro encuentra horrible. Esta constatación nos puede hacer dudar de la existencia objetiva de relaciones armónicas y desarmónicas entre los fenómenos. Esta aparente dificultad proviene del error habitual por el cual oponemos los términos de una discriminación uno al otro. Al discriminar armonía de desarmonía, los oponemos como si fueran en ellos mismos y pensamos que tal porción del mundo es armónica y tal porción del mundo es desarmónica.
Si fuera así, todos los hombres deberían en efecto experimentar las mismas resonancias ideales. Pero en realidad la armonía y la desarmonía están presentes simultáneamente en todas partes del mundo. Son distintas, pero no son opuestas. Son complementarias. Son dos aspectos inseparables de la única realidad. La armonía cósmica, relación de convergencia, corresponde a la ley de gravedad. La desarmonía cósmica, relación de divergencia, corresponde a la ley de expansión universal. En cada parte del mundo, estas dos leyes están operando simultáneamente. Cada parte del mundo es a la vez la expresión de una consonancia y de una disonancia. Cuando tengo la impresión de la belleza ante un paisaje de montaña, percibo la armonía que hay en él, la fuerza que hace que converjan todos los elementos del paisaje hacia la unidad. Pero tal hombre que me acompaña puede tener la impresión de fealdad si percibe la desarmonía presente por igual. La fuerza que hace que diverjan todos los elementos del paisaje hacia la desintegración. Entonces ahora vamos a seguir indagando sobre esto de lo objetivo y lo subjetivo y de el dilema de lo ilusorio. Que la conciencia universal se manifiesta mediante el conocimiento de lo universal, mediante la percepción de formas universales, mientras que la conciencia individual o animal se manifiesta mediante el conocimiento de lo individual, mediante la percepción de formas individuales. ¿Cómo comprender la diferencia entre formas individuales y formas universales? Las formas individuales son múltiples, son las formas de cada una de las 10.000 cosas. Las formas universales, en cambio, son solo dos. Son las relaciones de convergencia y de divergencia, de las que ya hablamos a propósito de nuestras resonancias ideales. Son la armonía y desarmonía manifestadas en el seno de las formas individuales. Como esta cuestión es bastante delicada, debemos desarrollarla un poco. Toda forma es un conjunto de relaciones. Una forma individual es un conjunto de relaciones individuales. Distingo una recta de una curva al percibir las relaciones que existen entre los puntos que hay en ella, y diferencio la forma de un perro de la de un gato al percibir las relaciones que unen los elementos que hay en ellos. Estas relaciones individuales se encuentran a escala particular. A escala universal existen dos relaciones que se manifiestan en las leyes de gravitación y de expansión universales. Son las relaciones de convergencia y de divergencia, de armonía y de desarmonía. Mediante mi conciencia animal, tengo conocimiento de múltiples formas individuales. Mediante mi conciencia universal, tengo conocimiento de dos formas universales. Puedo mirar de dos maneras diferentes a un hombre que tengo enfrente. Puedo mirarlo simplemente con el fin de reconocerlo si lo vuelvo a cruzar. Lo que hago entonces lo hace también un animal. Pero puedo mirarlo para evaluarlo estéticamente y entonces veo en él algunos aspectos bellos y otros feos. En el primer caso percibo las relaciones individuales de varios elementos que hay en este hombre. En el segundo caso percibo las dos formas generales de armonía y de desarmonía, que son las relaciones universales que hay en el seno de las formas individuales. La conciencia universal se manifiesta, pues, en el hombre mediante sus percepciones de formas universales de armonía y de desarmonía. Pero el hombre efectúa sus percepciones de dos maneras, sea por intermedio de sus órganos sensoriales, sea sin este intermedio, de manera directa con la mente. Las percepciones universales sensoriales corresponden a las resonancias estéticas o ideales. Las percepciones universales puramente mentales
corresponden al intelecto verbal. Es fácil constatar la armonía y la desarmonía en el ámbito de las percepciones ideales sensoriales. Es menos fácil en el ámbito del intelecto verbal. En efecto, toda percepción intelectual es armonía, puesto que supone la relación convergente, armónica entre la palabra y la cosa que ésta simboliza. La desarmonía no tiene existencia positiva en el funcionamiento del intelecto. Está presente en modo negativo en la medida en que el intelecto no logra funcionar, percibir la relación armónica entre una cosa y una palabra. Mientras que en las percepciones sensoriales existen lo bello y lo feo, no se puede decir que en las percepciones intelectuales existan la verdad y el error. El error o la desarmonía intelectual no tiene existencia positiva, es sólo insuficiencia de verdad, de discriminación, es decir, de armonía. El intelecto es comparable con un ojo cuya función no es ver lo bello y lo feo, sino sólo ver una armonía necesaria, y que lo logra o no lo logra, es decir, que lo logra en mayor o menor medida. El intelecto no es evaluación, es discriminación. En el funcionamiento del intelecto, pues, no podría percibirse la desarmonía. Está representada en este dominio por el no funcionamiento de la discriminación. Está representada en este dominio por el no funcionamiento de la no discriminación, es decir, por la confusión, por las falsas identificaciones. Mientras que los sentidos discriminan la convergencia de la divergencia en las formas sensoriales, el intelecto triunfa o fracasa en discriminar. Entre las formas intelectuales, la convergencia armónica, la única que allí reina. Vemos pues que la conciencia universal se manifiesta de dos maneras: mediante las percepciones sensoriales ideales por una parte y mediante las percepciones intelectuales por otra. Tiene dos manifestaciones diferentes. De estas dos manifestaciones acabamos de ver en el aspecto pasivo o receptivo. Tienen también un aspecto activo o creador. Puedo reunir las formas universales sensoriales que percibo a mi gusto. Es la creación artística. Puedo reunir las formas intelectuales que percibo en creaciones científicas o filosóficas, que no son dos creaciones diferentes, ya que la filosofía es la ciencia del hombre psíquico. En resumen, las manifestaciones características del ser humano consisten, por una parte, en las percepciones y creaciones sensoriales ideales, y por otra parte, en las percepciones y creaciones intelectuales. Estas manifestaciones se desarrollan de manera muy desigual en los diferentes seres humanos. Cada uno de nosotros nace con posibilidades de percepción y de creación artística e intelectual muy diversas. Sería posible fundar una caterología de los seres humanos sobre estas bases, pero nuestro objetivo no es ese. Y queremos limitarnos a estudiar cómo el desarrollo de la sensibilidad ideal condiciona la manera en la que el hombre ve y lleva adelante el combate de su vida. Cuando observamos el comportamiento y la psicología de los hombres, palabra por supuesto que usamos en el sentido general de seres humanos, constatamos inmensas diferencias en su adaptación a la realidad y en particular a la vida social. Mostraremos que esta adaptación depende esencialmente de nuestra sensibilidad ideal. Cuanto más intensamente desarrollada está esta prerrogativa humana, más difícil es nuestra adaptación. Para demostrarlo deberemos proceder de modo esquemático y describir en un sujeto X las consecuencias de una sensibilidad ideal extremadamente desarrollada. Describiremos así un prototipo que obviamente no existe tal cual en la realidad, pero que nos permitirá reconocer en los diversos hombres que sí existen los mecanismos inherentes a su sensibilidad ideal particular. Por lo demás, nuestro objetivo actual no es hacer un análisis psicológico, sino mostrar cómo nuestra perspectiva dualista yo, no yo,
establece en nosotros una contradicción, es decir, un absurdo, que aumenta cuanto más participamos de las prerrogativas superiores del hombre. El hombre con una sensibilidad ideal desarrollada en extremo, cuyas resonancias ideales son intensas, conoce estados orgánicos de un contraste violento, desde la exaltación gozosa a la depresión ansiosa. Su mundo afectivo está hecho de picos y precipicios, de altas mesetas y grandes profundidades. Conoce también estados intermedios. Lo que lo caracteriza no es vibrar sin cesar de manera exacerbada, sino poder hacerlo y efectivamente hacerlo por periodos. Veamos qué sucede en este hombre cuando sus resonancias ideales están en su máximo de armonía o de desarmonía, durante su éxtasis y sus horrores. Si estoy dotado de una sensibilidad ideal extrema, experimento a veces el éxtasis o sentimiento de lo divino. En estos momentos percibo la pura positividad universal. Quizá parezca sorprendente, puesto que las dos formas universales de armonía y de desarmonía coexisten en todos los puntos del cosmos. La armonía no existe en ninguna parte en estado de pureza, pues si bien la armonía no existe en estado puro, puedo en ciertos casos percibirla exclusivamente. Esto se produce cuando ciertos aspectos de un objeto me parecen portadores de una armonía que alcanza o sobrepasa un nivel muy alto. A partir de este grado, que constituye una suerte de umbral, la armonía que percibo me fascina. Capta mi atención a tal punto que la inmoviliza. Inmovilizada, fijada sobre la armonía aparente del objeto, mi atención ya no puede posarse sobre la desarmonía, que, sin este fenómeno de fascinación, me habría resultado igual de aparente. Puedo percibir los aspectos que sé que habitualmente me resultarían desagradables, es decir, que puedo ver con gran lucidez los defectos del objeto adorado, pero no los experimento como tales. Puedo ver los aspectos desarmónicos, pero no la desarmonía en sí, porque mi atención está inmovilizada sobre la armonía. En este estado no soy sensible más que a la armonía. La mitad de mi ser que corresponde a las percepciones contrarias está adormecida. Es como si, por ejemplo, mi brazo estuviera anestesiado y me clavaran una aguja en él. Me doy cuenta de que es un fenómeno habitualmente doloroso, pero no lo experimento como tal. Puesto que no experimento más que armonía al percibir el objeto, lo veo afectivamente como una pura positividad, como lo divino, como la perfecta encarnación de la yo realidad. La proyección me da la impresión de captar mi yo realidad en una unión donde se resuelve mi dualismo fundamental. Mi perspectiva dualista no conlleva más una yo realidad y una amenaza, sino un yo que percibe y un yo percibido. La amenaza es momentáneamente abolida. Esta percepción de lo divino se traduce en la felicidad más intensa que me sea dado sentir en mi condición dualista. Pero aunque experimente esta felicidad, con la impresión de que es perfecta, no lo es, puesto que el yo que percibe y el yo percibido son una sola persona, y su unión ilusoria no se podría lograr totalmente sin abolirse a sí mismo. Quienes tienen una fuerte capacidad para percibir lo divino, conocen bien el momento en que su felicidad se vuelve difícil de soportar, puesto que parece llevarlos hacia un abismo. Entonces deben desviar su atención del objeto un instante para romper la atracción vertiginosa. Al otro polo extremo de mis resonancias ideales, podemos llamarlo el horror o el sentimiento de la nada. Esta disonancia se produce cuando ciertos aspectos de un objeto, en general una situación, me parecen portadores de una desarmonía que alcanza o sobrepasa cierto umbral. Entonces, esta desarmonía me fascina, inmoviliza mi atención y adormece la mitad de mi ser, que corresponde a las percepciones armónicas. Experimento el objeto como pura negatividad, como la nada,
como perfecta encarnación de la amenaza. La proyección identificadora del yo es nula en este momento. Mi perspectiva dualista de un sujeto amenazado y de un objeto amenazante está en su punto más alto. Esta percepción de la nada va acompañada del sufrimiento más intenso que me es posible. Pero aquí también mi disonancia no puede ser perfecta, si lo fuera moriría. Algunos hombres han muerto de miedo y quedaría abolida. Hay mecanismos de defensa que nos protegen de esta última huida. La locura puede ser uno o un síncope, más a menudo. Se produce una extrema agitación mental en la que mi atención se retira de la percepción horrible y vuelve a ella en alternancias rápidas que preservan mi razón y mi vida. En el adulto se desarrollan mecanismos de defensa incluso más eficaces. Es en el niño que el horror se activa de modo más típico. Terror al lobo, a la oscuridad, al enojo cruel de los padres, etc. El adulto a menudo aprende inconscientemente a inhibir sus percepciones del horror cuando ve que una situación le resultará demasiado horrible. No experimenta nada y comienza a sufrir solo cuando cierto tiempo ha atenuado su disonancia ideal. Esta breve descripción del éxtasis y el horror era necesaria antes de estudiar las repercusiones de la sensibilidad ideal sobre nuestra adaptación a la vida. En efecto, un fuerte vínculo une las resonancias ideales al dilema éxito-fracaso. Hemos visto que el hombre reivindica el triunfo de su yo-realidad sobre la amenaza, es decir, que reivindica la omnipotencia en los conflictos manifiestos, donde se juega un conflicto latente. Esta pretensión de omnipotencia sería incomprensible si no supiéramos que el hombre organiza él mismo los escenarios que trasladan su conflicto latente a la realidad manifiesta. No se trata para mí de ser verdaderamente omnipotente como organismo ante el mundo exterior, sino de obtener una visión urdida artificialmente en la que aparezco, omnipotente en un escenario que yo mismo construyo. El éxito es una circunstancia donde logro verme como si fuera omnipotente. El fracaso es una circunstancia donde no lo logro, aunque lo haya pretendido. Esta noción debe quedar claramente establecida y no debemos confundir el fracaso práctico con el fracaso psicológico. Si fracaso en una competencia en la que interiormente no pretendí triunfar, ese fracaso práctico no es un fracaso psicológico, es decir, de lo que veo como mi éxito y lo que estoy obligado a ver como mi fracaso. Comprendido así, mi éxito es mi visión de mí omnipotente, mi visión de mí como omnipotente. Me parece estar en orden, manifiesta a mis ojos la armonía del cosmos, puesto que la afirmación de la yo-realidad, centro de mi mundo, es para mí la convergencia cósmica. Mi fracaso, al contrario, es la visión de mí omnipotente. Entonces me parece desordenado. Manifiesta a mis ojos la desarmonía del cosmos, puesto que la negación de la yo-realidad es para mí la divergencia cósmica. Por consiguiente, mi éxito va acompañado de una consonancia ideal y mi fracaso de una disonancia ideal. El hombre, cuya sensibilidad ideal es media, puede soportar el fracaso porque el aspecto desarmónico de esta situación no llega al umbral en que se activa la fascinación y por consiguiente el horror. Pero si mi sensibilidad ideal es extrema, la visión de mi fracaso me es insoportable, porque en lugar de ser relativa, se vuelve una visión de la nada. Lo que llamamos miedo al fracaso no es el miedo a cosas que me causan un fracaso práctico, ni el miedo a mi fracaso en sí. Si el miedo al estado interior horrible es el miedo a la nada. En este punto de nuestra exposición, el hombre dotado de una extrema sensibilidad ideal puede parecernos incapaz de hacer ningún esfuerzo para afirmarse, puesto que al hacerlo formularía su pretensión de triunfar y se hallaría así ante la insoportable eventualidad del fracaso.
No es así, sin embargo, y lo comprenderemos cuando hayamos distinguido las diversas maneras en que se pueden presentar nuestros conflictos manifiestos. Debemos hacer una primera distinción. Mi adversario, lo que representa la resistencia que puedo superar, puede ser otro hombre o en cambio un objeto no humano. La diferencia entre ambos casos es total. El único fracaso que puede implicar para mí la horrible visión de la nada es el fracaso que me inflige otro ser humano, otra conciencia universal. En efecto, la situación en que enfrento otra conciencia humana es la única que implica la paridad necesaria para que la competencia pueda juzgarme negativamente en mi totalidad. El juicio que saldrá de la lucha se fundará en una comparación, uno superior y el otro inferior, pero la comparación solo puede dar lugar a un juicio que niegue todo mi ser si mi adversario es mi semejante. Para el luchador que empuña los cuernos de un toro y fracasa en matar al animal, hay un fracaso práctico, pero no un fracaso psicológico. Hay negación de su fuerza muscular, pero no negación de su ser. Si acometo una montaña y no consigo escalarla, no me siento nadificado por ella. Puedo sentirme nadificado, en cambio, si he pretendido al acometer este ascenso, igualar o sobrepasar a otros alpinistas. En el primer caso, solo me enfrenté a una montaña. En el segundo me enfrenté a otros hombres con quienes es posible una comparación total. Toda iniciativa afirmante es una apuesta, y podemos decir que las únicas apuestas en las que nos arriesgamos a tener la visión de nuestra nada son aquellas que hacemos contra nuestros semejantes. Aquí entra una segunda distinción. La apuesta temible siempre se realiza contra otro hombre, pero la demostración que es objeto de la apuesta puede efectuarse más o menos lejos o más o menos cerca de la conciencia de mi adversario. Si me presento a un concurso de escritura y escribo un artículo, lucho contra dos hombres, pero la conciencia de mis jueces es lejana. Mi miedo al fracaso puede ser moderado debido a esta lejanía. Si hago una presentación oral, la conciencia de mis jueces es más cercana y mi miedo es mayor. Sin embargo, esta conciencia extraña todavía está separada de la mía por las convenciones impersonales del concurso. La situación que conlleva el mayor miedo, porque la conciencia del otro está en contacto inmediato con la mía, es la situación de lucha directa, de disputa, donde mi adversario manifiesta abiertamente su hostilidad. Esta situación me resulta insoportable, prácticamente imposible. Si soy de una extrema sensibilidad ideal, puedo vivir ciertas oposiciones a otros mientras la hostilidad no sea evidente. Pero desde que se admite la hostilidad recíproca, la apuesta involucra todo mi ser y me coloca ante el espectro horrible de mi eventual nada. Se podría objetar que una situación así me coloca también ante un eventual triunfo y que esto debería equilibrar aquello. Pero no hay allí un verdadero equilibrio, en efecto, suponiendo que yo deba vencer. Esta posible afirmación me parece limitada, puesto que estaría obligado a dedicarle esfuerzos. En cambio, mi posible fracaso me parece total. El dilema es desigual. El triunfo me promete una afirmación limitada y el fracaso una negación total. En estas condiciones no puedo considerar sino el eventual fracaso. Únicamente reina en mí el miedo a este fracaso. Si estoy dotado de una extrema sensibilidad ideal, puedo entablar toda suerte de luchas en las que aquello que se me resiste no es una conciencia humana. Puedo también entablar en cierta medida luchas que me oponen a mis semejantes y estas luchas son civilizadas, de modo que el odio en apariencia pueda estar ausente. Pero no puedo librar ninguna lucha en la que la mala intención recíproca corra el riesgo de ser obvia. Esta especie de lucha me inspira un verdadero terror, terror no de mi adversario,
no del eventual fracaso en mí en sí, sino de la nada que aparece en un fracaso que mis esfuerzos no habrían podido evitar. Es decir, que la evidencia de que no soy omnipotente. Si me proponen una lucha así, me veo incapaz de aceptar el reto, porque no puedo querer luchar. Veo esta lucha como mi nada, y no puedo querer mi nada. Estoy pues desarmado ante la amenaza. El hecho de estar desarmado ante toda situación de conflicto directo con otro tiene varias consecuencias en mi comportamiento interior y exterior. Mi actitud hacia mis semejantes es necesariamente pacífica. Busco evitar todo conflicto, resolver todo desacuerdo, con explicaciones amistosas. Necesito ser amado, no por ser amado, sino porque esta situación me protege contra una eventual hostilidad. Busco complacer para conciliarme con el otro, para neutralizar en él al enemigo que quizás alberga. Pero esta necesidad de complacer es un último recurso. Lo que más me conviene es la soledad, la ausencia de ese otro, del cual jamás puedo saber si me incitará a la inaceptable hostilidad. La seducción conlleva un riesgo, porque si el otro me ama, tal vez será exigente y su amor podría revertirse. Por lo tanto, tengo miedo de ser amado al mismo tiempo que deseo ser amado para protegerme de ser odiado. Hola, Xiomara. Recién ahora te veo porque estoy por el otro lado y no aparezco por este lado. Bien. A ver. Necesito ser irreprochable para el prójimo, porque todo daño infligido por mí podría desatar la guerra que no puedo afrontar. Necesito ser sincero. Si intento mentir, tengo la impresión de que el otro me descubre y prepara represalias a las que no podré responder. Al ser pacífico, por estar desarmado ante una eventual disputa, recurro, por supuesto, en el combate de la vida a una táctica defensiva. Espero la posible hostilidad. Solo me defenderé cuando ésta llegue, intentando desarmar a mi adversario o escapándome. Me afirmo en los proyectos que me son posibles y me esfuerzo por asegurar así un prestigio que desaliente las hostilidades, que haga que se me respeten. A esta actitud defensiva, pasiva e inquieta, corresponde el sentimiento de culpabilidad. Ante la hostilidad que permanece siempre posible pese a mis esfuerzos, me pregunto, ¿qué hice para merecer esta amenaza? Tengo la impresión confusa, pero a menudo desgarradora, de que debo declararme de alguna manera culpable. El hombre que al contrario puede soportar las hostilidades abiertas del prójimo, no tiene este sentimiento, sintiéndose listo para dar golpe por golpe e incluso para tomar la iniciativa de la pelea. Este hombre no ve ningún misterio en la animosidad del prójimo, ni se preocupa en preguntarse sobre una enigmática culpabilidad. Las satisfacciones, los placeres a menudo aumentan el sentimiento de culpabilidad. Siento el hecho de disfrutar del mundo exterior, de comerlo, como una provocación imprudente de mi parte. Los arduos esfuerzos que puedo hacer disminuyen en cambio mi culpabilidad, me tranquilizan. Es el sosiego del deber cumplido. Solo las alegrías ideales me resultan gratas, y en particular la percepción de lo divino, que al abolir la amenaza me absuelve totalmente mientras dura. Según me oponga o no a mi semejante, en una abierta hostilidad, la lucha de la vida se presenta como una guerra o como una participación. El hombre dotado de una alta sensibilidad ideal no puede entablar las luchas de la vida guerrera, pero puede entablar a veces con gran coraje las luchas de la vida de participación. El complejo de castración de los psicoanalistas
solo le aflige ante la guerra, pero no está en absoluto privado de su agresividad cuando se trata de luchar contra resistencias materiales o contra su propia inercia en favor de una obra constructiva. Los grandes artistas, los grandes pensadores, los grandes sabios son reclutados de entre los hombres que el odio encuentra desarmados por su terror a la nada. Pero en general, la sensibilidad ideal vuelve difícil la adaptación a la vida real. Los hombres provistos de este terrible don no son siempre capaces de sublimar su agresividad en creaciones originales. Los que no lo logran permanecen con mayor o menor gravedad desadaptados. La agudeza de su deseo de afirmación constituye un enorme obstáculo en el camino mismo hacia esta afirmación. Su eminente dignidad humana se vuelve contra ellos, son los enemigos de sí mismos. La superioridad de este animal superior, que es el hombre, hace de él, en la perspectiva dualista del cosmos, una extraña criatura. Si su sensibilidad ideal es débil, es fácilmente malvado. Si ésta es fuerte, está interiormente desgarrado. Examinaremos ahora la estructura del ser humano en su conjunto y nos apoyaremos para ello en algunas reflexiones sobre el ilusorio enigma de la muerte. El conocimiento de los tres planos cósmicos nos permite comprender que el hombre es a la vez triple y uno. Mi organismo único manifiesta la mente cósmica en estos tres planos a la vez. La manifiesta primero como el conjunto de las cosas inanimadas que entran en su constitución. Luego como integración viviente de estas cosas inanimadas. Y finalmente como intelecto capaz de acceder al plano universal. Me equivocaría gravemente si dijera que estoy formado por tres partes. Estos términos evocarían en efecto la yuxtaposición de tres entidades enteramente distintas y de existencia autónoma. Pero no estoy hecho de tres partes. Mis tres esencias, inanimada, animal e intelectual, no son tres entidades sino tres dinamismos, tres sistemas energéticos o vibratorios, que crean juntos un organismo único. Los elementos inanimados que entran en la constitución de mi organismo, lo que yo suelo llamar las materias de las que está hecho mi cuerpo, no son sustancias homogéneas e inmóviles. Sus átomos se mueven sin cesar. Mi esencia inanimada es un dinamismo elemental, que funciona en el plano de los yin y yang elementales. Mi esencia animal es un dinamismo individual, que funciona en el plano del yang individualizado. Mi esencia intelectual es un dinamismo universal, que funciona en el plano de los yin y yang generales. Los tres planos cósmicos constituyen la manifestación de la mente cósmica, y hemos visto ¿en qué sentido se puede decir que todo es pensamiento? Así pues, mis tres esencias son tres tipos de pensamiento. Mi esencia inanimada es pensamiento elemental y conoce el mundo elemental. Mi esencia animal es pensamiento individual, conoce el mundo individual. En esta escala, el pensamiento debe ser llamado conciencia, puesto que es pensamiento de una integración y constituye la integración de todos mis pensamientos elementales. Es mi conciencia individual o animal. Por último, mi esencia intelectual es conciencia universal. Conoce las dos formas universales de armonía y desarmonía cósmicas. Si bien mis tres esencias dinámicas no son tres entidades de existencia autónoma, si bien no son totalmente distintas, existe sin embargo cierta diferencia entre ellas. Debemos ver su relación con exactitud si queremos comprender la anatomía dinámica del hombre. La mejor manera de expresar esta relación consiste en decir que las manifestaciones de mis tres esencias son
interdependientes. Si dijera simplemente que mis tres esencias son interdependientes, sugeriría que los tres sistemas dependen uno del otro tal cual son en sí mismos, que su relación es una relación de causalidad, que los fenómenos de uno son el origen de los fenómenos del otro. Eso sería inexacto. En efecto, mis esencias son todas manifestaciones de la mente cósmica, en tres planos diferentes. Manifiesta la misma y única mente. Cada una de mis tres esencias tiene su origen en la misma fuente. Cada una surge de esta fuente de manera independiente. No es pues por su origen que dependen unas de otras. La relación de interdependencia no existe entre los principios de mis tres esencias, sino solo entre sus manifestaciones. La relación de interdependencia que existe entre las manifestaciones de mis tres esencias se traduce de diferentes maneras. En sentido ascendente y en sentido descendente, veamos primero el sentido ascendente. Si yo recibo un golpe muy violento en la cabeza, las manifestaciones de mis conciencias, animal e intelectual, desaparecen. Este hecho muestra que el estado físico de mi cerebro condiciona el funcionamiento de mis esencias animal e intelectual. De manera más simple es evidente que ninguna vida manifiesta, integración de elementos inanimados, es concebible sin elementos inanimados que integrar. Y en ninguna conciencia intelectual manifiesta es concebible sin un animal humano dotado de un cerebro vivo. El funcionamiento del lenguaje y de las resonancias ideales supone el funcionamiento de las percepciones sensoriales. La manifestación de mi esencia elemental condiciona pues la de mi esencia animal, y las manifestaciones de mi esencia elemental y animal condicionan la de mi esencia intelectual. Por otra parte, en sentido descendente, es fácil constatar que una resonancia ideal pueda desatar en mí fenómenos fisiológicos y modificaciones psicoquímicas. Las manifestaciones de mis tres esencias se condicionan de lo bajo hacia lo alto y de lo alto hacia lo bajo de su jerarquía, es decir, que son interdependientes. En virtud de esta interdependencia, mis tres esencias dinámicas funcionan en simultáneo en cada punto de mi organismo. No tengo tres cuerpos, un cuerpo material, un cuerpo astral y un cuerpo mental. Tengo un solo organismo que se manifiesta a la vez los tres planos dinámicos del cosmos. Sin embargo, el hecho de que existen en el mundo cosas inanimadas, sin conciencia ni animal ni intelectual, y animales sin conciencia intelectual, nos muestra que debemos trazar cierta distinción entre las manifestaciones simultáneas de mis tres esencias. En cuanto a ser manifiesto, soy a la vez tres en uno. Por no comprender que nuestras tres esencias son independientes en su origen e interdependientes en sus manifestaciones, los hombres han erigido teorías incompletas sobre su propia estructura. La teoría materialista ve bien la unidad de nuestro organismo, pero no ve la tríada en la unidad. Las tres esencias son reducidas a la única esencia elemental. El hombre es solo un conjunto de fenómenos físico-químicos. Las teorías espiritualistas distinguen correctamente diversas esencias, pero no ven la unidad de la estructura humana. Conciben al hombre formado de dos o tres partes enteramente distintas y designan a estas partes como entidades autónomas. Es el cuerpo y el alma, o bien el cuerpo, el alma y el espíritu. En esta perspectiva que crea entidades ilusorias, las esencias del hombre parecen yuxtapuestas y capaces de separarse. El alma personal habita en el cuerpo, como un hombre habita en su casa y puede irse de esta vivienda tras la muerte sin ser afectada por esta desunión. Volvemos a encontrar aquí la representación fabulosa que el hombre se hace de su yo
la idea de una persona a la vez individual, formal, temporal y universal, informe intemporal, en lugar de verse correctamente como principio universal por un lado y triple manifestación individual por otro. El hombre fabrica una representación caótica donde se confunden todas estas nociones y donde se ve como absoluto en tanto particular. De esta representación deriva el ilusorio problema de la muerte. El problema de la muerte es, para cada uno de nosotros, el de su propia muerte. Constato la muerte de los demás, sé que todos los hombres están muertos, mueren o morirán, y concluyo lógicamente que yo moriré. A fin de cuentas, siempre se trata de mí mismo. La muerte de un ser querido puede sumirme en el estupor y plantearme una pregunta angustiante. Este ser recién estaba aquí y de pronto no está más. Pero me concierne personalmente la desaparición de un ser con el que yo estaba más o menos identificado. Esta muerte me amputa una parte de mi propio ser, mata lo que vivía en mí mediante la vida del otro, y lo que me mata así parcialmente evoca con fuerza la amenaza cernida sobre mi yo realidad. Pese a las apariencias, el estupor en que caigo ante la muerte de un ser que amo, no es sino el estupor ante el eventual fin de mi propia vida. Cuando presencio la muerte del prójimo, observo solo que las funciones de su organismo se detienen y que el organismo, en cuanto está hecho de elementos inanimados, se descompone. Esto me informa sobre el aspecto corporal de mi futura muerte, pero no sobre mi muerte en conjunto, puesto que, como hemos visto, no me identifico con mi organismo manifiesto, sino con mi organismo principio, con mi organismo en cuanto preside la existencia de todo lo que percibo. Saber qué le sucederá a mi cuerpo no es saber qué me sucederá a mí. Cuando el hombre imagina la desaparición de sus manifestaciones habituales, ve persistir su principio, pero también imagina este principio y lo personaliza. El yo principal, concebido por oposición al organismo manifiesto, permanece dotado de individualidad, concebido por oposición al organismo manifiesto, permanece dotado de individualidad, concebido por oposición a la forma, y es afectado por una personalización que lo deja en el dominio de la forma. El hombre ha planteado su yo, por oposición a las limitaciones espacio-temporales de su organismo, pero de tal manera que luego no puede pensar en sí mismo, sino en términos de espacio y tiempo. Distingue en sí mismo una parte temporal y una parte intemporal. Pero cuando se vuelve hacia esta parte intemporal, es incapaz de imaginarla como tal y solo la ve dotada de una duración perpetua. La eternidad sin comienzo ni fin, fuera del tiempo, se ha transformado en una perpetuidad que tuvo un comienzo y cuyo término solo se posterga al infinito. Y el espacio vuelve a estar de modo inevitable en la representación común de la muerte. En esta perspectiva, el hombre no puede pensar en su yo después de la muerte sin un mínimo de representación espacial. El alma, si ese es el nombre dado a la parte intemporal, deja el cuerpo y va hacia aquí o hacia allá, por impreciso que sea este espacio imaginado tras la muerte, no deja de ser un espacio. Y el hombre se pregunta, ¿a dónde vamos después de la muerte? Así, la parte indestructible del hombre es concebida por el sentido común, pese a la rebeldía ante las limitaciones temporales que dio origen a esta imagen, como perteneciente al mundo espacio-temporal y dependiente de él. Sin embargo, en el mundo espacio-temporal que observa nuestros sentidos, nada es indestructible. Por lo tanto, el hombre es necesariamente llevado a concebir la existencia de otro mundo, y no puede representarse este otro mundo sino como una modificación del que conoce. Es un mundo estabilizado, por donde nada aparece ni desaparece.
sea perfectamente placentero, el paraíso, o perfectamente desagradable, el infierno. A ciertas mentes no les ofende el carácter infantil de estas representaciones, pero otras se dan cuenta de que el desarrollo lógico de su concepción del yo las ha llevado a una conclusión ilusoria. Si entonces son incapaces de reconsiderar la cuestión del yo y de reformular, gracias a la intuición metafísica, las premisas de las cuales partieron, se hallan atrapados entre un punto de partida aparentemente real y una conclusión evidentemente ilusoria. Hablan entonces del enigma de la muerte y del insoluble problema que ésta plantea. El hombre que habla del problema insoluble de la muerte expresa una gran verdad, pero no comprende el sentido exacto de esta verdad. Piensa de hecho que este problema existe objetivamente y que su mente toma conciencia de él como de un problema de física. Piensa pues que este problema implica sin lugar a dudas una solución y que solo es insoluble debido a la imperfecta inteligencia humana. En realidad, el problema solo existe en la mente humana. Es esta mente la que lo crea, y que lo crea de tal manera que es totalmente insoluble. ¿Cómo tratará este problema el metafísico? No brinda ninguna solución. Simplemente muestra que el problema no existe y que por consiguiente no hay ninguna solución que buscar. El sentido común cree que toda pregunta que planteamos es una pregunta que se plantea y debe pues implicar una respuesta correcta. Olvida que una pregunta puede fundarse en datos ilusorios y no dar lugar a ninguna respuesta correcta. Si le pregunto, ¿por qué la Torre Eiffel sale a dar un paseo cada mañana por el cielo de París? Usted hará arduos esfuerzos para hallar la respuesta correcta. El ilusorio problema de la muerte proviene del hecho de que el hombre intenta representarse lo que es. Cuando se trata de la realidad, que reside bajo las apariencias formales, nuestro intelecto debe abstraerse de todas las formas, salvo las verbales. Intentar representarse la cuestión es caer sin lugar a dudas en fabulaciones infantiles. Hemos explicado ya que el hombre responde implícitamente a la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién es este yo? Veamos ahora qué nos enseña la metafísica. Me manifiesto de manera triple en mi organismo único. ¿Puedo decir que yo soy esta triple manifestación? No, porque la idea de ser implica la estabilidad, la inmutabilidad, la permanencia. Ahora bien, mi triple manifestación son fenómenos, movimientos incesantes sin permanencia. Como triple manifestación, solo existo, no soy. Esta manifestación no es mi realidad, pero todo lo que me caracteriza, lo que hace que yo sea yo y no otro, lo que es personal para mí, todo eso pertenece a mi manifestación. Así pues, no soy en cuanto diferente del resto del cosmos, no soy en cuanto persona, soy en cambio en cuanto principio impersonal de mi manifestación en cuanto mente cósmica o principio absoluto. Solo en este origen reside mi ser, mi estabilidad, mi permanencia inmutable. Pero allí no soy más yo que no yo. El yo es también el no yo. Mi realidad es tanto el organismo de mi prójimo como el mío. Mi realidad es todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, sin ser ninguna de estas cosas en particular. Es a la vez inmanente a toda la manifestación y trascendente a ella. Si me pregunto en qué me transformo después de la muerte, veo lo absurdo de mi pregunta. Ya sea que considere este problema desde el punto de vista de mi principio o de mi triple manifestación. Su absurdidad es igual que obvia. Mi principio es ser inmutable, intemporal. La noción de transformación no tiene ningún sentido cuando se la intenta aplicar a él.
En cuanto a mi triple manifestación, no puedo preguntarme en qué se transforma. De hecho, esta es transformación, cambio incesante. Puedo preguntarme con inteligencia en qué se transformará la transformación. Cuando me pregunto en qué se transforma mi manifestación, eso supone que esta no es totalmente transformación, que implica cierta permanencia distinta de la transformación, y que debo elucidar la relación de esta permanencia con la transformación. Veremos por qué considero las cosas de este modo. Cuando observo a un ser humano en el transcurso de su evolución viviente, constato que algo permanece semejante bajo las variaciones visibles. Un amigo que vuelvo a ver tras 20 años de ausencia tiene un rostro cambiado, pero en él algo permaneció igual. Todas las células que componen nuestro cuerpo mueren y son reemplazadas por otras, pero las nuevas células se agrupan en una arquitectura que se parece a sí misma. En el psiquismo, al igual que en el cuerpo, veo persistir dentro de la reorganización incesante de la vida ciertas constantes que definen al ser observado. Tengo así la impresión de una permanencia en la impermanencia. No veo entonces por qué esta aparente permanencia, que el movimiento incesante de los fenómenos parece respetar, sería afectada por el fin de la vida, más que por la vida misma. La prolongo pues más allá de la muerte y me interrogo sobre ella. Pero si reflexiono con más atención me doy cuenta de que en la manifestación no existe jamás ninguna permanencia real. Lo que concebí como tal es sola la ilusoria interpretación, debido a mi memoria de una repetición monótona en los fenómenos. El Golfo Pérsico es una repetición de fenómenos impermanentes, no es una permanencia real. Un bosque puede mantener la misma fisonomía durante siglos, la superficie que cubre mantiene los mismos contornos, crecen en él las mismas esencias, reina en él la misma cualidad de luz. Este bosque no es, sin embargo, una real permanencia. Si un día lo talan y lo construye allí una ciudad, su aparente permanencia se revela ilusoria. Del mismo modo, lo que permanece semejante en un ser humano, en el seno de sus manifestaciones, es sólo una repetición de fenómenos que nos da la impresión de una invariante en la variante. La similitud no es identidad. No existe allí nada permanente que la vida pueda respetar y que la muerte también deba respetar. La muerte no pone fin a cierta repetición de fenómenos que no eran aparente permanencia salvo nuestra memoria. Bien pensada, la muerte no es la desaparición de nada. Una serie de fenómenos parecidos no puede desaparecer más que los fenómenos mismos, y un fenómeno no puede desaparecer puesto que a cada instante el mundo fenomenal es a la vez aparición y desaparición. Al igual que una transformación no podría transformarse, una aparición-desaparición no podría desaparecer. Es solo nuestra memoria que atribuye a las cosas una aparente continuidad y crea así la ilusión de una desaparición. Hay desaparición para nosotros, pero no hay una desaparición objetiva. Todo es siempre, en la eternidad del instante. A fortiori, la muerte no podría ser concebida como una destrucción. La idea de destrucción implica que algo era. Es sólo en la confusión entre el ser intemporal y el devenir temporal que la idea de la destrucción encuentra un sentido aparente. Si yo personalizo el ser, en mi conciencia intelectual surge de inmediato la nada, pero si comprendo el ser impersonal, la nada no es sino una imagen vacía y veo la ilusión de la idea de destrucción. Supongamos
que estoy tendido en una pradera, un día de estío, y que observo la formación de una nube en el cielo azul. La veo agrandarse, y debido a mi memoria veo evolucionar a esta nube a la que mi conciencia confiere una aparente entidad. Puedo incluso, si me pongo a fantasear, distinguirla de las otras nubes, interesarme particularmente por ella, darle un nombre. Supongamos que esta nube se reabsorbe poco a poco y ¡puf!, desaparece. Lo que desaparece entonces es solo una creación de mi mente. Toda suerte de movimientos atómicos han presidido el fenómeno de la formación y desintegración de la nube. Pero el nacimiento de la nube, su existencia, su evolución, su desaparición, todo eso es solo una interpretación subjetiva. ¿Voy a preguntarme en qué se transformó mi amiga la nube? Lo mismo se aplica a un ser humano. Este ser no es más que una entidad que apareció, evolucionó y desapareció. La energía cósmica se integró para vibrar cierto tiempo con cierta monotonía. Luego se dispersó de nuevo para vibrar en otra parte. Como las moléculas de agua se condensaron un momento en una nube y luego se evaporaron. La nube no es una realidad que apareció y que luego desapareció. El hombre no es una realidad que nació y que luego murió. No hay nacimiento y muerte más que para nuestra mente, porque nuestra mente ha imaginado una entidad donde solo había una forma en movimiento creada por la energía cósmica. Ahora vamos a hacer la comparación con una radio. La estación emisora simboliza el principio absoluto. Las ondas hertzianas, la energía cósmica, y la radio, el ser humano. La radio emite una voz y cuyo timbre es particular, pues depende de la estructura particular de la radio. Un niño escucha esta voz, animiza la radio, la considera un señor que habla. Supongamos que la radio se rompe, se hace pedazos, y el niño se pregunta, ¿a dónde fue el señor? ¿Qué ha sido de él? O si no, piensa que el señor fue destruido. Si se le dice que el señor no se fue a ninguna parte, que no se transformó en nada y que no fue destruido, el niño se coloca ante un problema insoluble. Pero el adulto sabe que en verdad no hay un problema, por la sencilla razón de que jamás hubo un señor en la radio. La estación emisora es siempre, las ondas hertzianas existen siempre, y la voz no ha desaparecido objetivamente, puesto que jamás fue. La voz solo era un aspecto de la energía cósmica interpretada como una entidad por mi mente. Solo ha desaparecido para mí. La angustia que el hombre puede experimentar frente a su propia muerte proviene del hecho de que se identifica con su conciencia intelectual y confunde esta manifestación de la mente cósmica con la mente cósmica en sí. A causa de esta confusión, ve su conciencia intelectual como eterna. Cuando se imagina muerto, se ve a sí mismo como una conciencia capaz de manifestarse, que a falta de órganos sensoriales y cerebro, ya no logra manifestarse. Esta imagen de una potencia reducida a la impotencia entraña una terrible angustia, pero la realidad de la muerte no tiene nada que ver con su imaginación. En el hombre muerto no funciona ninguna conciencia capaz de manifestarse que lo haga verse impotente. Claro, ya no hay ego, es el muerto. Al comienzo de este estudio dijimos que el único problema de la muerte concierne a nuestra propia muerte. Vemos ahora que este problema teórico es imaginario. El único problema que existe realmente para mí es de orden práctico y concierne la manera en que toleraré la muerte de los demás. Solo los demás seres humanos son mortales para mí en cuanto a mi organismo. Para mí es inmortal, puesto que es el único organismo cuya muerte me es imposible percibir. Puedo ver mi vida declinar, pero no puedo verla detenerse. Es igual que con el sueño.
puedo darme cuenta de que pronto me dormiré, pero no de que me dormí. Un hombre puede morir súbitamente sin que haya visto venir el peligro. Por ejemplo, el avión en el que leía el periódico se estrella a 600 kilómetros por hora contra una montaña. Este hombre no sabrá jamás que está muerto. Sin embargo, la imagen de su muerte pudo haberlo atormentado toda la vida, infligiéndole las angustias de este insoluble enigma.